la primera transmisión vía streaming de la facultad, así que esperamos que resulte todo bien. Por el Facebook Live, sí, de la Facultad de Ciencias Económicas. Facultad de Ciencias Si le quieren avisar a alguien. Ajá. Bien, antes de presentar a nuestro invitado, quería contarles un poco la idea de este seminario permanente que armamos en Campus Sur, que se llama Hacia una nueva visión de país desde el Campus Sur. ¿Okay? Y, bueno, dado la contingencia nacional, ¿cierto? Y la idea como de refundar nuestro país, ¿cierto? Que ahora ya es una realidad en vistas de que se va a generar una nueva constitución. Un grupo de nosotros conversamos de qué podíamos hacer nosotros desde el Campus Sur. Y obviamente que contando la capacidad de las facultades de forestal, agronomía, veterinaria y el INTA, creemos que podemos aportar a esa discusión, ¿cierto?, de cómo de una nueva visión de país desde la ciencia aplicada, ¿cierto?, a la ciencia psicoagropecuarias, veterinarias y de los alimentos. Entonces surgió la idea de hacer este seminario permanente. Partimos el jueves pasado con una súper interesante charla del abogado constitucionalista Jorge Aranda, que atrajo mucha atención, nos enseñó las bases, digamos, el ABC de la Constitución, como decía él, y entonces decidimos aprovechar la presencia del profesor Miguel Altieri, que nos va a hablar hoy sobre agroecología, que no es un tema nuevo, pero sí se presenta muy interesante con este contexto de cómo repensar la agricultura, ¿cierto? Cómo buscar nuevas formas, y para eso lo hemos invitado. El profesor Altieri es ingeniero agrónomo de acá de la facultad, de la Universidad de Chile, y hizo un doctorado en entomología en la Universidad de Florida, y desde el año 81 que trabaja en la Universidad de Berkeley. Así que él ha publicado varios libros sobre el tema, muchísimos artículos, y es una voz, diría, autorizada a nivel mundial para hablarnos sobre agroecología. Habíamos organizado un workshop sobre este tema que lamentablemente tuvimos que cancelar, pero aprovechando su presencia y su buena voluntad, organizamos esta charla para hoy, que le agradecemos enormemente. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Un placer estar de vuelta en la Alma Mater. Aquí nosotros con Jaime Rodríguez estudiamos agronomía, hicimos la tesis junto bajo el profesor Juan Castó, que era uno de los pioneros ecólogos de Chile, que ha formado a mucha gente. Y realmente es ahí donde yo obtuve algunas de los insights, las inspiraciones de cómo tratar de reenfocar la agronomía con un enfoque ecológico, ya que la agronomía es una ciencia que transforma los ecosistemas, y por supuesto que un agrónomo o un veterinario o una ingeniera forestal tienen que tener una formación ecológica si van a trabajar con la naturaleza, que es lo que hace la agricultura. Como decíamos Juan Gastón, la agricultura lo que hace es artificializa los ecosistemas, lo simplifica. Entonces tenemos que tener una base ecológica. Pero desgraciadamente esa visión, aunque hay un interés tardío, porque debo reconocer que mi primer libro de agroecología fue en 1983, y hubo gente en esta facultad que nos llamó los ecochiflados, ¿cierto? Pero la historia cambia, y hoy en día la Facultad de Agronomía se interesa en el tema de la agroecología. Pero también hay una coadaptación de la agroecología. La FAO también está hablando de la agroecología 30 años después, donde la miran como una herramienta más dentro del paquete de herramientas para poder enverdecer un poco o solucionar los problemas ambientales que causa la agricultura industrial. Entonces, sin embargo, la agroecología es una ciencia transformadora, que no se trata solamente de cambiar una práctica por otra, sino que más bien es la transformación política y social profunda del sistema alimentario, que hoy en día causa no solamente degradación ambiental, sino también problemas de salud, y también marginaliza a mucha gente que no tiene acceso a la comida sana, etc. Entonces, sacarle esa dimensión política a la agroecología es no hacer agroecología. O sea, la agroecología tiene una base científica, por supuesto, sólida, que se alimenta no solo de las ciencias modernas que se han enseñado en la Facultad de Agronomía, suelo, entomología, sino el saber campesino indígena, milenario que tenemos en la América. Es una ciencia latinoamericana, primero que nada. Los franceses y los europeos ahora hablan de agroecología, pero ellos 30 años después. Aquí en Chile hubo esfuerzos pioneros que todavía persisten, de ONGs como el CEP, por ejemplo,
Asociación de Publicación de Tecnología, que tienen faros agroecológicos por los cuales pasaron miles de estudiantes y campesinos para formarse en una forma, con una visión, con un paradigma diferente. Y desgraciadamente las universidades siempre van lentas en estos cambios. Cuesta, porque hay mitos contra la agroecología. Si cuando nosotros empezamos no solo nos decían estos chiflados, sino que nos ignoraron. Después ya no nos podían ignorar, la agroecología siguió creciendo a pesar de que no recibió apoyos de universidades, ni de instituciones de investigación, ni de la FAO, ni nada. Siguió avanzando porque era un movimiento más social, con prácticas, por supuesto. Hay gente que dice que la agroecología es una ciencia, práctica y movimiento. Y después ya no nos ignoraban, sino que nos contradecían, no, que con la agroecología no se puede alimentar al mundo, la agroecología no es productiva, la agroecología no es comercial, etcétera, etcétera. Una serie de, ¿cierto?, de ataques contra este enfoque. La agroecología siguió creciendo y hoy en día no queda otra que aceptarla, pero cooptándola. O sea, diciendo, no, es parte de un paquete junto a la biotecnología, junto a la agricultura climáticamente inteligente, etcétera, para solucionar los problemas de la agricultura industrial. Pero no, nosotros planteamos la agroecología en la alternativa a todo ese paradigma. Nos estamos hablando de un nuevo paradigma. Y espero que en Chile, con esta situación que se está viendo el país, se haga una transformación profunda, que haya una oportunidad para una transformación, no para una reforma, una transformación profunda del sistema económico que ha sido socialmente inequitativo, pero también ambientalmente destructivo. Y por lo tanto aquí hay una oportunidad de la sociedad de hacer un cambio fundamental. Pero para eso va a tener que haber sacrificios y reformas enormes, ¿cierto? No es aquí que solamente le suban el sueldo a la gente de los jubilados que reciben una miseria por subir el sueldo mínimo, no. Aquí son profundas transformaciones que van a tener que ser redistributivas, ¿cierto? Y eso va a ser fundamental. Y la agroecología, siendo, ¿cierto?, una ciencia transformadora de los sistemas alimentarios, de que todos comemos todos los días, es una ciencia fundamental para considerar practicar. Entonces, bueno, lo que quería hacer era dar como una visión, con ejemplos, no tanto de Chile, porque no trabajo mucho en Chile, de cómo la agroecología puede impulsar, ¿cierto?, este nuevo sistema alimentario bajo un nuevo paradigma, tanto económico como social. Sabemos que la agricultura industrial domina el 80% de las 1.5 billones de hectáreas de agricultura. Esta agricultura, a pesar de que nosotros podíamos alimentarnos de más de 250.000 especies de plantas, solamente 3 especies, que son el maíz, el trigo y el arroz, proveen 50% de las calorías de la humanidad. Y no porque nos encante el arroz, ni nos encante el trigo y el maíz, sino que hay un sistema corporativo que controla el sistema alimentario y ha conducido a esta reducción, ¿cierto?, de la diversidad y de las opciones nutricionales. Entonces, esta simplificación de los ecosistemas ha llegado a tal caso que en Estados Unidos y en todos los países está creciendo la cantidad de cultivos, la diversidad de cultivos a nivel del paisaje. Y esta simplificación, tanto genética, porque son variedades, una sola variedad que domina los grandes paisajes, sino también la simplificación de los campos como monocultivo y la destrucción de todos los hábitats naturales que rodean esos campos, ha conllevado que la agricultura sea altamente vulnerable principalmente, inicialmente hubo alarmas sobre la vulnerabilidad sobre enfermedades y después a plagas y hoy día al cambio climático. Ya hay casos históricos, como por ejemplo la famosa hambruna de 1846 en Irlanda, que se debió a la devastación de la papa, de un genotipo de papa por el tizón, ¿cierto? Pero han habido muchos otros ejemplos que han lanzado esta alarma. Bueno, en Chile también el monocultivo y la simplificación avanza. Hay 52.000 hectáreas de frutales hace 50 años, hoy día son más de 310.000 y 140.000 hectáreas de viñedo, de acuerdo a los datos que conseguí anoche. Y estos sistemas, por ser altamente susceptibles, vulnerables, necesitan una aplicación continua de pesticidas. Y ustedes ven que el uso de pesticidas está incrementando a nivel mundial. Ahí tenemos América Latina, ¿cierto?, con países como México, Colombia, Brasil, que lideran en el uso de pesticidas, Argentina también, pero en el mundo se utilizan hoy en día 5.2 billones de inyectas
a la biosfera, herbicidas, insecticidas y fungicidas, ¿cierto? Bueno, cuando hablo de esto, generalmente la Monsanto trata de bloquear. A pesar de que estuve ahí en la Monsanto hace poquito. Bueno. Pero tampoco. Se bloqueó, ¿no? No conversa con el... Sí. Bueno, mientras tanto les cuento que en septiembre me llamaron de Bayer, que compró Monsanto, y me invitaron a una conferencia que se llama El futuro de la agricultura. Y yo dije, ¿seguro? ¿O se habrá equivocado el número? No, sí, sabemos que venga. La cosa es que fui a Düsseldorf y tiene un campus increíble. Y nos pusieron ahí en un debate, supuestamente con agricultores. Y bueno, una agricultora era una mujer de Nigeria que era una modelo, que tenía 500 hectáreas, que no es realmente el promedio de la campesina keniana. Y segundo, un tipo de argentino que tenía 3.000 hectáreas de soya transgénica. Imagínense ustedes el debate como fue. Bueno, este uso de pesticidas ha tenido ciertos sus rebotes, en el sentido que la naturaleza ha reaccionado, y uno de los más evidentes ha sido la resistencia, ¿cierto? De insectos a plagas. Hay más de 500 especies de artrópodos resistentes a más de 1.000 diferentes insecticidas, pero también enfermedades y malezas, ¿no? Y bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, se sabe que de los 2.3 billones de kilos que se aplican, ¿cierto?, de pesticidas, solamente 1% alcanza al target, a la plaga. Los impactos ambientales y de salud son aproximadamente 10 billones de dólares. Si nosotros cuantificáramos un impacto sobre la salud humana, un impacto sobre la biodiversidad, etc. A nivel mundial hay más de 26 millones de personas que están envenenadas anualmente. Y la pérdida de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos es inmensa. Por ejemplo, si perdemos el control biológico son 100 billones de dólares. Si perdemos la biología del suelo, que se responsabiliza de la fertilidad, 25 billones. Si perdemos los polinizadores, 25 millones, etc. Bueno, en Chile, hasta el 2016, existían 1.190 productos o formulaciones, ¿cierto? 39 de ellos están en la lista de las Naciones Unidas de peligrosos restringidos, se siguen utilizando. Hay 45 millones de kilos o litros de productos formulaciones que se vendieron, o sea, 189% más que en el 2001. Y en el 2000 se importaron 15.000 toneladas de pesticidas, el doble que en 1990. O sea, hay una espiral, por supuesto, que está claramente evidenciado. Y poco se sabe. Hay algunos reportes de gente, de niños envenenados, en Rancagua, en Coquimbo, etc., de los efectos que tiene esto sobre la salud y sobre el ecosistema. Y bueno, los residuos que hay, también se han hecho algunos estudios, residuos de pesticidas de diferentes frutas, han hecho bastantes estudios sobre esto. Y bueno, a nivel mundial no es solamente el impacto de los pesticidas, sino también tiene que ver que esta agricultura, ¿cierto?, industrial, si calculáramos, por ejemplo, las externalidades en Inglaterra, son 208 libras esterlinas por hectárea. Eso sería el costo si internalizáramos todos los efectos de las pérdidas de suelos, el impacto de la salud, la pérdida de biodiversidad y las emisiones de gases invernadero, porque el 35% de las emisiones de CO2 vienen de la agricultura industrial, incluyendo el transporte, por supuesto. También el uso del agua. Chile es un país con sequía, con recursos limitados hídricos. Por ejemplo, estaba viendo que en el Valle de Casablanca en 2 décadas se ha doblado la cantidad de pozos para regar los viñedos, y que hoy en día existe un balance negativo hídrico si se toma en cuenta también la evapotranspiración. Y para producir palta se necesitan 2.000 litros de agua por kilo de palta. O sea, cada vez que se exporta estas paltas que están, ¿cierto?, siendo producidas en las laderas a costa de la vegetación natural, con todos los impactos que está teniendo sobre el agua de la gente local, bueno, se está exportando agua también, así como también nutrientes del suelo y otras cosas. Y esto también tiene una consecuencia de que mucha de esta agricultura nuestra, principalmente exportación,
es que hoy en día también Chile se está transformando en un país importador de alimentos, siendo que podría ser un país totalmente autosuficiente como lo fue en los años 40. Entonces, maíz, trigo, sorgo, etcétera, son cosas que se podrían producir acá en Chile, pero se importan. También hay una preocupación sobre el cambio climático y cómo eso va a afectar, ¿cierto?, la agricultura, sobre todo si llegamos, si llegamos a los 2 grados, y ya básicamente, no sé si ustedes saben que el IPCC ya no está hablando de 1.5 grados, sino está hablando de 2 grados, porque los cambios se están dando mucho más rápido de lo que se esperaba, sobre todo con la cuestión del permafrost, que puede elevar fácilmente la temperatura a 4 grados, lo que sería catastrófico para la humanidad. Y bueno, se ve que hay un decremento en los rendimientos, sobre todo en los sistemas de monocultivo. Tampoco podemos generalizar que el cambio climático afecta a toda la agricultura de igual manera. En el Midwest de Estados Unidos, en el año 2012, fue la peor sequía en 50 años. Ahí los rendimientos bajaron radicalmente. Pero también hay ejemplos de sistemas tradicionales. Yo tengo un estudio en Puerto Rico, Haití y Cuba, donde hemos ido después de los huracanes a ver qué sistemas son los que más sufren y cuáles son los que aguantan. Bueno, un estudio anterior a esto en Centroamérica que demostró que los sistemas, ¿cierto?, cuando vino el Mitch, los sistemas de monocultivo sufrieron mucho más deslaves y erosión que los sistemas tradicionales diversificados, los sistemas agroforestales, prácticas de conservación del suelo. En Colombia se han hecho estudios interesantes donde estos sistemas de pastura, ¿cierto?, de tipo revolución verde, con los mejores pastos introducidos, con fertilizantes, con agua, bueno, esos sistemas colapsan con el cambio climático, pero estos sistemas silvopastoriles, donde se introducen no solamente pastos, sino arbustos como la eucaena y otros árboles, permite que estos sistemas tengan efectos muy importantes sobre la producción, el bienestar animal. Por ejemplo, la humedad relativa es mucho mayor acá, la temperatura acá es mucho mayor que acá, se crea un microclima especial, y se han hecho mediciones de la producción de leche de estas vacas, y ustedes ven que claramente oscila, pero se mantiene dentro de un umbral, ¿bien?, independiente de cuál sea el comportamiento de la lluvia. O sea, son sistemas muy resilientes por una serie de características ecológicas que tienen. Entonces, la adaptación al cambio climático es una oportunidad para una transformación social profunda. Y eso yo creo que anoche lo estuvimos discutiendo en un pequeño cabildo ecológico en Chile Ambiente, donde decíamos que primero hay que reconocer de que el modelo que tenemos económico ha conducido a una degradación ambiental, pero la nueva constitución que estamos escribiendo hoy en día se da en un escenario ecológico, climático, muy diferente a las constituciones que se escribieron anteriormente. Y el tema, ¿cierto?, ambiental, el tema de la integridad ecológica, de que la naturaleza no tiene que estar al servicio de la economía, sino al contrario, es una oportunidad de transformación importante, y dejar de lado este discurso dominante desarrollista que busca preservar la economía por sobre la salud ecológica y otras cosas, ¿no? Entonces tenemos varios enfoques de cómo vamos a enfrentar el cambio climático, y esto a nivel mundial. El reformista, que mantiene el status quo, es la biotecnología. Por ejemplo, va a crear plantas resistentes a la sequía, plantas resistentes a los huracanes. Bueno, desde el punto de vista genético, es quizás posible, pero ¿quién controla esa tecnología? Es otro cuento. La transición, un cambio incremental y a poquito, es la agricultura orgánica. Le metemos un poquito más de materia orgánica al suelo a ver si absorbe más humedad. Pero el cambio radical, la transformación, es la agroecología. No es tanto cambio de clima, sino que cambio de sistema, para poder adaptarnos al nuevo clima que ha creado el sistema capitalista. Entonces vemos que acá tenemos que pasar de un sistema de alta vulnerabilidad, como los monocultivos, a un sistema de baja vulnerabilidad, con una capacidad de respuesta muy alta, y ahí es donde entra la organización social. Es fundamental que hayan nexos, lazos, conexiones entre los movimientos sociales, los agricultores, etcétera, etcétera, para entonces pasar de esta adaptación, más bien que sea de ajuste, de adaptación, a una transformación del sistema agrícola. Bueno, a pesar de todas las alarmas que se han dado sobre la simplificación de los ecosistemas, los cultivos transgénicos continúan, ¿cierto?, expandiéndose en más de 220 millones de hectáreas, principalmente 65% soya transgénica resistente al Roundup. Aquí ustedes ven
lo que consiste en hacer esto en Argentina, donde ustedes ven que básicamente lo que condenan a los agricultores al monocultivo y también a la dependencia de estos agricultores de la semilla y del químico que ven asociados a esa semilla. Aquí no se puede hacer ningún tipo de diversificación, esto conduce a mayor simplificación del ecosistema y, por supuesto, que el uso continuo de este herbicida lo que hace es crear la supermaleza. Aquí tenemos claramente la soya, y esto todo verde que ustedes ven son malezas resistentes al Roundup. Ya existen aproximadamente 12 especies resistentes en Sudamérica al Roundup, y por lo tanto hay que aplicar nuevos herbicidas o utilizar lo que se llama stack resistance y una serie de estrategias que lo único que hacen es básicamente continuar con el espiral de los pesticidas. Y esta tecnología, ustedes ven las inversiones, cómo se están incrementando en biotecnología, mucho más que los pesticidas, pero estas tecnologías tienen capturada a la ciencia, de ya se penetraron a las universidades. La Universidad de California, Berkeley, recibe $500 millones de la British Petroleum para producir cultivos transgénicos para los biocombustibles. Entonces, aquí ustedes ven que el financiamiento de la investigación con la industria generalmente seca el trabajo de los estudiantes, obviamente. Si yo recibo $500 millones, no voy a producir ciencia para el pueblo, como debería hacerlo en la universidad pública, sino que voy a producir para los grandes intereses. De 579 casos en Estados Unidos y China, 40% presentaban conflicto de interés, o sea, profesores afiliados a estas multinacionales, y 54% de estos estudios presentaban resultados favorables, porque nos mandan a journals con revisores que son simpatéticos a la visión biotecnológica. Eso de la ciencia neutra no existe realmente. El que crea el cuento creo que está viviendo en el siglo pasado. Bueno, al final de todo, resulta que la famosa agricultura industrial que domina los ecosistemas, que se ha transformado en una ciencia, en una fuerza modificadora de la biosfera de gran proporción, usando el 70% de la tierra, 70% del agua, 80% de los combustibles fósiles y también produciendo los gases invernaderos, solamente produce 30% de los alimentos que nosotros comemos a nivel de la humanidad. Entonces, lo que se está buscando, desde mucho tiempo, con diferentes lenguajes, es la evolución hacia una agricultura que sea más sustentable, que sea más resiliente, que sea más biodiversa, que sea más productiva y que no impacte a la naturaleza, ¿cierto? Eso es lo que se llama la transformación, la conversión, o la transición, ¿cierto? Y hay varias etapas, ¿no? Eso de la transición, pasar de sistemas como los MIP, ¿cierto? Los manejos integrados de plagas que tanto nos enseñaban aquí en la facultad. Bueno, esos son más que nada manejo inteligente de pesticidas, es decir, determinar un umbral, usamos menos pesticidas, pero desde el punto de vista de la transformación del sistema no hacía mucho. Después viene la sustitución de los insumos, que básicamente es la agricultura orgánica más practicada, y ya la agroecología plantea el rediseño del sistema, fundamentalmente entendiendo de que a lo que vamos no a los síntomas, sino a las causas fundamentales que causan problemas de plagas, enfermedades y vulnerabilidad. Bueno, aparece la agricultura orgánica, en el mundo hay como 40 millones de hectáreas certificadas de agricultura orgánica. En Chile, no sé si me equivoco, Jaime, pero los datos que conseguí son como 20.000 hectáreas, no sé si habrá más o menos, pero está por ahí. A nivel nacional, la uva lidera, los frutales, por supuesto también praderas, ¿cierto? Desde el sur, que casi son por de facto, ¿no? Son orgánicas. Y este enfoque que se utiliza mucho, nosotros le llamamos de la sustitución de los insumos. Es decir, aquí está un agricultor en California, productor de frutillas, está listo para plantar las frutillas, pero antes ordena el compost online, ¿cierto? Porque no produce compost, no tiene animales, no tiene biomasa. Entonces echan el producto, que es toneladas por hectárea, siembran la frutilla con la ANI certificada orgánica, pero es un monocultivo. Venga, podrían ver si este sistema es orgánico o convencional de afuera, porque la estructura, ¿cierto?, es la misma. Depende de insumos externos, en este caso están liberando aquí estos campesinos indígenas de México y Guatemala, son todos campesinos que fueron desplazados por el Tratado de Libre Comercio, ¿cierto?, al cual Trump está tratando de poner una muralla. Sin embargo, la agricultura campesina californiana totalmente dependiente de la mano de obra mexicana y guatemalteca, y que están liberando unos productos que son predadores de ácaros que atacan a las frutillas, y lo hacen semanalmente, por eso le llamamos la sustitución de los insumos. Estos productos son más caros en el mercado,
por lo tanto no son accesibles a la gran masa de la gente pobre, la gente negra, la gente latina en California. Y lo otro que se ha producido es una concentración. Ustedes ven aquí que el 80% de los ingresos solamente lo captura el 3% de los agricultores orgánicos. O sea, se transformó en un negocio y por lo tanto los agricultores de gran escala, que tienen 2.000, 3.000 hectáreas, son los que controlan el negocio. Y todos los pequeños agricultores, ¿cierto?, solamente tienen muy baja parte de la torta, ¿cierto?, justamente porque se empieza a concentrar el poder en las manos de los pocos. Y en China no es diferente. Esta es agricultura, ¿cierto?, de viñedos orgánicos, no sé el nombre. Ellos son altamente dependientes de insumos, aplican hasta 18 productos, por lo tanto los costos de producción son muy altos, y también empiezan a haber problemas de contradicciones. Por ejemplo, hay muchos, el azufre mata muchos insectos benéficos, aunque controla quizás la esteroidio y otras enfermedades, pero afecta a insectos benéficos que deben estar aquí en estos sistemas para regular las plagas, ¿cierto? Y por otro lado, esta agricultura es principalmente de exportación, o sea, son datos viejísimos, pero básicamente vemos que todo lo que se produce orgánico acá en Chile, en su mayoría, la fruta, el vino, etcétera, todo de exportación. Es para ir a alimentar a los del norte, ¿cierto? No para nosotros, no para el pueblo de Chile. Es lo que se llama los ghost acres, los acres fantasmas. Ustedes saben que el norte tiene más o menos 70 millones de hectáreas de agricultura en el sur. No para el sur, sino para alimentar al norte, con los productos que ellos quieren, café, frutitas orgánicas y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces estamos hablando de los stuffed and starved, los super alimentados y los poco alimentados, que son los del sur, que son los que producen los alimentos orgánicos para esta gente del norte. Entonces, la agroecología lo que trata es una transformación, ¿cierto?, de estos sistemas. Entonces, por ejemplo, este es un sistema que era de monocultivo de lechugas orgánicas. Bueno, ahí hay problemas de pulgones, se le aplican muchos productos orgánicos. Entonces, una manera de cortar la dependencia de estos productos es meterle, por ejemplo, flores, corredores florales de una planta que existe acá en Chile, que se llama Alisum, lobularia marítima, y atraen muchos predadores, principalmente círfidos. También lo hacemos en viñedos, metemos el trigo sarraceno, que además es una planta que ustedes saben que produce un grano fantástico, muy resistente a la sequía. Acá en Chile no sé si se produce. Con el Alisum metido debajo de las hileras, también con efecto muy importante en el control biológico de plagas. También hay grandes extensiones, o sea, la agroecología no solamente funciona a pequeña escala, los principios se pueden aplicar en la gran escala también. Por ejemplo, en Colombia hay una finca que se llama La Tico, en el Valle del Cauca, donde está toda la caña convencional. Ellos practican los principios agroecológicos. Por ejemplo, meten, porque la caña demora 12 meses, entonces los primeros 3 meses se mete caupí, como un abono verde, para fertilizar el suelo, para darle biomasa, materia orgánica. Después esto se cierra y ellos meten aquí las ovejas. Estas ovejas entran a pastar, a controlar maleza, a defecar, incrementando materia orgánica, etcétera, etcétera. Y ustedes ven el efecto. Cuando viene la sequía, la mayoría de los rendimientos de los sistemas convencionales caen profundamente. Este sistema nuevamente mantiene su estabilidad, su resiliencia, ¿cierto?, en el rendimiento, a pesar de las lluvias, si hay o no hay, debido a la estructura, la biología del suelo, la materia orgánica, el micorrizas y una serie de otros factores. ¿Y qué es lo que hace estos sistemas que sean bastante exitosos o que sean viables económicamente? No es el mercado, porque ellos venden los productos a veces al mismo precio que el orgánico o que el convencional, o a veces lo venden como convencional, porque no hay un mercado selectivo en Colombia. Y ustedes ven que lo que viabiliza estos sistemas es decrecer los costos, o sea, la autonomía que le da a la agroecología, la independencia, la soberanía tecnológica del sistema. Eso es lo que le da la viabilidad. Y bueno, si después consiguen mejores mercados, eso aumenta, ¿cierto?, la viabilidad. Bueno, hay otros ejemplos de grandes fincas. Ustedes conocen quién fue Doug Tompkins. Bueno, él tenía en Argentina sistemas de gran escala. Se compró un campo por allá por el Corrientes, se lo llamó Laguna Blanca. Así era al comienzo de esta finca, totalmente degradada, contaminada. Esta es la herencia de la soya transgénica, erosión, etcétera, etcétera. Y esto fue transformado en un sistema basado en los principios agroecológicos en gran escala. No tengo tiempo de entrar en detalles, pero se conservó y se enriquecieron las vertientes de ¿cómo le llaman ustedes? Las quebradas, ¿cierto?, con vegetación natural que juega algunos papeles ecológicos importantes. Se pusieron cultivos de cobertura aquí entre medio y aquí se sembraron árboles frutales
por los cuales circulaban después ovejas con pastoreo rotativo. Entonces vemos que aquí en esta zona lo que venía después son los sistemas de cultivos intercalados, pero en lo que se llama strict intercropping en gran escala. Hay datos de los Estados Unidos que demostraban que estos sistemas producían ganancias de $83 más que el monocultivo, porque se ahorraban muchos costos en fertilizantes y pesticidas por la interacción ecológica que se da en el ecosistema. Y después, ya este sistema entra en barbecho, aquí vienen los pastos, los frutales, y por aquí circulan los animales. Entonces aquí hay un diseño de gran escala, por supuesto, que demuestra que estos principios también se pueden aplicar a esa escala. Entonces, ¿qué es lo que andamos buscando? Son sistemas que sean independientes del petróleo, de bajo impacto ambiental, resilientes al cambio climático, multifuncionales, que no solamente produzcan comida, sino servicios ecológicos, sociales, mantengan las culturas, y sistemas alimentarios locales. Porque en el futuro la humanidad, en 2030, 80% de la humanidad va a vivir en ciudades. Entonces este nuevo paradigma, y esto un poquito basado en el Laudato Si del Papa, no sé si lo han leído, un documento, no tiene que ser católico para leerlo, habla de los derechos, ¿cierto? De derecho a la alimentación, o sea, el derecho de que la gente pobre, más vulnerable, tenga alimentos, pero sanos, por supuesto. Y el derecho a desafiar el derecho a la propiedad privada como algo absoluto, introduciendo lo que se llama el concepto de la función social de la tierra. Esto es fundamental, que tengamos una ética, y ojalá esta ética entre dentro de la Constitución de Chile. Tiene que tener una base ética profunda para que sea socialmente justo. Y lo que buscamos entonces son estos sistemas de alta productividad, alta diversidad, que no dependan de insumos externos debido a la cantidad de interacciones y de integración que existe entre los diferentes componentes, así como también las tasas de reciclaje, etc. Y ahí entonces la agroecología es la que provee los principios. La agroecología no son recetas, así, échale esto, échale lo otro, sino principios fundamentales que toman formas tecnológicas específicas de acuerdo a las diferentes realidades de cada agricultor o de cada región, y que incluye el conocimiento tradicional, milenario, y también el conocimiento de los agricultores que han estado haciendo agricultura generación por generación, que existe mucho en Chile. No tiene que ser un conocimiento indígena, sino que lo que se requiere es que ese conocimiento, a través de un diseño participativo, como la gente quiere en la Constitución, que la gente participe, bueno, aquí igual. Los agricultores tienen que participar en determinar la agenda de investigación, la agenda tecnológica. Entonces, estos son los principios de la agroecología, no voy a entrar en detalle. Estos principios se aplican en forma de práctica. Por ejemplo, abono verde, eso es una práctica, ¿cierto? Pero está ligada a ciertos principios, al reciclaje, al aumento de la materia orgánica, etc. Y eso desata procesos. O sea, una práctica con el abono verde, ¿qué es lo que hace? Desata procesos ecológicos, como la descomposición de la materia orgánica, como incrementar la biología del suelo. Esos son los procesos que nosotros queremos que se manifiesten en el agroecosistema para que funcione bien. Así como nosotros queremos tener salud, tenemos que hacer ejercicio, comer bien, no fumar, bueno, es lo mismo, son los mismos principios, ¿cierto?, que se tienen que traducir en prácticas que conllevan a que la agricultura está funcionando en una dirección basada en los principios agroecológicos, y para eso tenemos que utilizar indicadores que nos permitan, tanto no tienen que ser sofisticados, tienen que ser herramientas como tomarle el pulso al sistema, para que los agricultores, los investigadores, los estudiantes puedan tomarle el pulso al ecosistema y ver si los procesos ecológicos que queremos fomentar se están dando bien o no en ese sistema. Pero la agroecología no termina ahí, sino que va mucho más allá, porque plantea una estrategia técnica y política para cambiar el modelo alimentario industrial. Y cuando hablo de política no estoy hablando del PPD ni de la UDI, sino que estoy hablando de políticas que son herramientas de transformación de la sociedad para una sociedad más justa, por supuesto. Y para transformar radicalmente la forma en que producimos y consumimos, ¿cierto?, la comida. Y han habido muchos informes que han salido últimamente sobre la agroecología, desde el IPES, el reporte de la ISPD, el reporte de la FAO, y hay otros que han dicho que sí, la agroecología es el camino al futuro. Incluso en octubre se acaba de aprobar por el CFS, que el Comité de la Seguridad Alimentaria de la FAO, que son todos los gobiernos, incluyendo el de Chile, que firmaron que la agroecología es el camino de la agricultura del futuro, excepto Estados Unidos, Canadá, Australia y Argentina, que son los que siempre se oponen a estas cosas. Entonces, la adopción de los sistemas agroecológicos tiene una serie de efectos ecológicos que reducen el riesgo, ¿cierto?
reduce los costos de producción y la deuda de los agricultores, aumentando la autonomía y el control del territorio y los medios de producción. Pero una crítica común que existe es por qué la agroecología, siendo tan buena, no se adapta, no hay miles de agricultores que lo están practicando. Bueno, hay varias razones. Por un lado están los mitos que yo les decía, que todavía permanecen en la academia contra la agroecología, pero también existen las faltas de un entorno político, no existen políticas agrarias que fomenten esto a nivel de Chile, estoy hablando de Estados Unidos, pero hay países como Brasil que tienen una ley nacional de agroecología que ahora está muerta por Bolsonaro, pero la ley está. Uruguay acaba de crear una ley nacional de agroecología, donde se creen mercados más solidarios, más especiales, no hay investigación y extensión. Claro, hay departamentito, hay un cursito de agroecología, pero en el INDAP tiene un programita de agroecología, pero no existe como un paradigma dominante. Por lo tanto, cuando te dice que en la Universidad de California tenemos agroecología, es el 1% del presupuesto de todas las universidades de California. Eso es la agroecología, ¿ya? Y hay una baja cantidad de profesionales capacitados, incluso agricultores, algunos agricultores, porque tampoco existen mecanismos de capacitación sobre este tema que sean realmente serios y profundos. Pero la verdadera barrera son básicamente el control de los multinacionales sobre el sistema alimentario. Sabemos que hay 3 empresas, por ejemplo, que controlan el 60% de las semillas, ¿cierto? Y hay compañías que controlan los fertilizantes, pesticidas, maquinaria. Y eso no es solo el problema, sino que también han penetrado para determinar las políticas agrarias por los grandes lobbies que tienen. Y por otro lado, también las investigaciones de las universidades, porque las universidades públicas cada vez más están obligadas a hacer alianzas con la industria, ¿cierto? ¿Para qué? Para obtener fondos de investigación, pero esos fondos vienen totalmente sesgados y dirigidos en una dirección que no van en la agroecología realmente. Entonces, tomando las palabras de un famoso sociólogo holandés que se llama Van der Ploeg, donde él dice que los imperios alimentarios, las multinacionales, que por un lado controlan las empresas pesticidas, fertilizantes, etc., así como también los grandes supermercados, los líderes y toda esa gente, tienen estrangulado el sistema alimentario y determinan qué van a producir los productores, para quién, a qué costo, con qué tecnología, y qué van a consumir los consumidores, y qué precio van a pagar y la calidad de esa comida, ¿cierto? Está totalmente controlado el sistema alimentario. Entonces, la agroecología es una ciencia transformadora que, por un lado, está profundamente arraigada en la racionalidad ecológica de la agricultura tradicional, pero tiene su base en la diversidad, la sinergia, la integración y la participación, ¿cierto? Entonces, para nosotros, como agroecólogos latinoamericanos, fue muy importante entender esta lógica de los campesinos. Nunca me hablaron de campesinos cuando estudié agronomía en la facultad, pero bueno, ese es otro cuento. Se consideraban como una especie de grupo de atraso que había que modernizar. Y nadie me habló si estos campesinos tenían conocimientos, si estos sistemas tenían virtudes. Eso lo vine a descubrir después cuando salí y también en Colombia, donde hoy en día hay en el mundo 1.5 millones de campesinos. Hay más de 460 grupos étnicos en América Latina, cada uno con su sistema de conocimiento y de apropiación de la naturaleza. Tienen 2 billones de variedades de cultivo en sus manos, siendo que la Revolución Verde solamente produjo 7.000 especies de cultivo. 80-90% de estas semillas son autóctonas, son locales, ¿cierto? Y producen el 50-75% del alimento, controlando solamente 25-30% de la tierra, 30% del agua, y utilizan muy poca energía. Son sistemas muy eficientes. Ustedes producen el 75% en algunos países como Brasil, como Cuba, como Ecuador, la comida en poca tierra, con pocos recursos, que es una agricultura muy eficiente en muchos puntos de vista. En Chile, el 92% de las explotaciones de la INDAP pertenecen a lo que ellos llaman la agricultura campesina, contribuyen al 61% del empleo, cuando se considera el autoempleo también, ocupan el 38% de la superficie regada y producen el 40% de los cultivos anuales, me imagino las hortalizas y otras cosas, 50% de la leche y carne que se consume en Chile. O sea, tienen, a pesar de que han sido marginados por el modelo, tienen aún una importancia importante en la seguridad alimentaria. Y estos sistemas, quizás no tanto en Chile, pero en otros países, existen, se basan en la diversidad, por supuesto, de diferente temporal y espacial,
tanto sistemas de policultivos como sistemas agroforestales. Se han hecho muchos estudios de la milpa, ¿cierto? El maíz, frijol, calabaza como sistema mesoamericano, que ha demostrado que estos sistemas se crean una serie de interacciones ecológicas en estos sistemas y que conllevan que sean mucho más estables. O sea, por ejemplo, ustedes ven los monocultivos, la variabilidad de los rendimientos frente a shocks externos versus los policultivos, que es mucho más estable. Y por otro lado, estos sistemas, por sus interacciones, permiten que sean más productivos que los monocultivos. No tengo tiempo de explicar, pero está todo en los papers, donde vemos que claramente cuando ustedes calculan lo que se llama el uso equivalente de la tierra, ustedes sacan un valor mayor que 1. 1,50 significa que necesito 50% más tierra de monocultivo para obtener lo que yo saco en una unidad por cultivo. O sea, necesito 1,5 hectáreas de monocultivo para sacar lo que saco en una hectárea de policultivo. Pero estos sistemas son mucho más complejos aún. Si ustedes tienen aquí un policultivo, esto es en Tlaxcala, en México, cuando recién empecé a trabajar en California, tenía un estudiante que se llama Javier Trujillo, con el cual él hizo su tesis doctoral en estos sistemas. Y aquí ustedes tienen la milpa, acá hay alfalfa, esto rotaba cada 3 años, ya tenía una lógica interesante, pero estaba rodeado de unos arbolitos, unos cactus a los cuales nos le paramos bolas, porque nosotros estábamos interesados en estudiar este sistema. Bueno, resultó, para nuestra sorpresa, de que dentro del campo que pensábamos que era maíz, frijol y calabaza, había 11 cultivos, lo que producía aproximadamente 6,23 toneladas de comida, ¿cierto?, por hectárea. Existían las malezas, que los campesinos no llaman malezas, sino llaman quelites, que es, por ejemplo, el amaranto, la verdolaga, todo eso se come, la malva, todo eso se come. Bueno, eso producía 13,2 toneladas, el doble. Y son plantas mucho más resistentes a la sequía. Si viene una sequía, se seca el maíz, se seca el frijol, pero no la verdolaga, ¿cierto? Entonces, es una estrategia de resiliencia. Y los bordes, que tenían 8 especies, producían una cantidad de frutas y otras cosas que justamente les proveía un tercio de los ingresos cuando los vendían, después de haberse alimentado la familia. Bueno, esa mirada del sistema es mucho más holística y captura entonces la complejidad de estos sistemas. Bueno, hay una decisión de tiempo acá. Me tocarían quizás 20 minutos más, o si no, puedo adelantarme hasta el final y terminar ya. Dale. Vamos a ver el curso de agroecología que no se dio. Bueno, entonces, ¿cómo escalonamos la agroecología? Hay varios caminos que se han tratado en América Latina. Por un lado, la restauración de los sistemas tradicionales, milenarios, por ejemplo, los famosos guaruguaros, que son sistemas que existen a 3.500 metros sobre el nivel del mar, en el Puno, en la zona de Puno, donde estos sistemas son resistentes a la sequía. ¿Por qué? Porque el agua absorbe el calor durante el día, lo libera en la noche y cambia el microclima. Bueno, estos se han restaurado, estos sistemas con trabajo de la comunidad, y han llevado efectos muy importantes en la producción y la estabilidad de estas comunidades. La reconstrucción de las terrazas, donde se han hecho estudios maravillosos sobre las propiedades hidrológicas, ecológicas que tienen las terrazas. En Cajamarca se hizo mucha reconstrucción, más de 1.124 hectáreas restauradas con efectos importantísimos sobre la estabilidad de los rendimientos y la seguridad alimentaria de estas comunidades. La otra ha sido aprovechando las crisis. Estamos en crisis, pero no las reconocemos, la posponemos siempre. Pero hubo un país que se llama Cuba que sí enfrentó una crisis cuando cayó el bloque socialista. Porque ¿qué pasaba? Que Cuba era totalmente dependiente de las importaciones a cambio de azúcar y por razones políticas de la Unión Soviética, lo que se llamaba la Unión Soviética. Y entonces ellos dependían de fertilizantes, pesticidas, petróleo, y eso baja cuando cae el bloque en un 50-70% la importación. Imagínense que mañana a Chile le cerramos la entrada de pesticidas, fertilizantes y petróleo en un 70%. ¿Qué pasa? Colapsa todo, pero no todo. Lo que colapsó en Cuba fue la agricultura estatal, los grandes monocultivos. Pero la agricultura campesina, miren ustedes, maíz, frijol, arroz, fruta, esta era la contribución cuando había pesticidas, y esta fue la contribución cuando no había pesticidas. Porque eran sistemas que se estaban manejando en forma tradicional, en forma con las metodologías agroecológicas, ¿cierto? Y eso usaban las prácticas que hoy en día todos hablamos, que se utilizan mucho en la agroecología, y hay ejemplos de transformación interesantes. Este es un campesino que pueden ver en YouTube, que se llama Casimiro, se llama Finca del Medio. Su hija hizo el doctorado con nosotros en agroecología. Ellos transformaron su finca cuando recibieron
la tierra, que es un tema que sería interesante considerar, porque acá en Chile se va a tener que considerar la redistribución de tierra. De la forma agraria suena así como, estamos hablando de la unidad popular de nuevo. Bueno, no es posible, agroecología no es posible sin reforma agraria, ¿ok? Si le vamos a dar el rol protagónico que necesitan los campesinos, ¿cierto? Pero bueno, en Cuba sí, les dan 3 hectáreas a la gente que quiera hacer agricultura. Y hay más de 100.000 personas que volvieron al campo porque les dieron 3 hectáreas. Imagínense, si nos dan 3 hectáreas nosotros aquí alrededor de Santiago, que es un poco la política en Cuba, mucha gente me imagino que lo haría. Bueno, él hizo una transformación de estos sistemas, pasó de este monocultivo hasta este sistema. Aquí pueden ver la dependencia de insumos externos, la tesis de Lady, de la hija, documenta la dependencia. Aquí ven ustedes la fase 1, 95, cuando teníamos monocultivo. Hasta este nivel hay un cero insumo. Básicamente el sistema, una vez que se establece la infraestructura ecológica, funciona y produce 34, puede alimentar a 34 personas con proteínas por hectárea por año. O sea, lo que saca la finca por hectárea produce 34 personas, o sea, 340 porque son 10 hectáreas, con una eficiencia energética de 30, es decir, una kilocaloría que saca 30. No existe ninguna agricultura más eficiente que esta. Esta es la agricultura del futuro. Si realmente estamos hablando de un futuro donde el petróleo va a escasear, donde el cambio climático se va a acentuar, etc. En Chile existían experiencias como esta. Desgraciadamente los jóvenes que están aquí, incluso algunos profesores jóvenes, no conocieron esta experiencia del CET en Colina, donde Jaime, Pato Rodrigo, ex estudiantes de aquí tuvieron un gran rol en el diseño de estas pequeñas media hectáreas, donde pasaron más de 400.000 personas por aquí, incluyendo campesinos de todo Latinoamérica, donde se creó un modelo que está escrito también en la literatura, y que cuando este modelo, la pregunta era, ¿se puede alimentar una familia de 5 con media hectárea, teniendo riesgo? Y después de 3 años, se demostró que claramente esta era la producción del sistema. O sea, una familia de 5 no se puede comer 2.500 huevos. Por lo tanto, había un excedente que si se vendía, generaba un ingreso. Pero no solo eso, bajó la mano de obra, bajó los costos de producción, bajó la dependencia de insumos externos, y la gente entonces podía darle valor agregado a su producción o salir a trabajar. Y cuando salían a trabajar, muchas veces le ofrecían, bueno, te pago $1 por el día, y el campesino que estaba soberano como este, decía, no trabajo con un campesino que venía de fincas degradadas, que no tenía un modelo soberano, tenía que trabajar por los. Entonces el empoderamiento, lo que ha llegado es que la agroecología le da autonomía relativa a los mercados de insumos y de los créditos, o sea, saca a los agricultores de la deuda y les permite una autonomía también de los mercados de alimentos, porque primero se alimentan ellos, esa familia de 5, y después pueden mercadear en otras formas de mercado, no tienen que ser los mercados, ¿cierto?, tradicionales. Entonces, ¿cómo se ha movido toda esta experiencia a través de lo que se llama el campesino-campesino? Que es un método pedagógico basado en la filosofía, ¿cierto?, de Freire, donde un campesino, una campesina, una comunidad viene y le enseña a otros campesinos y campesinas, ¿cierto?, cómo hacer agricultura. Cada uno de ellos se transforma en un promotor o promotora y empieza a distribuirse esta información. Y esto es lo que pasó en Cuba. Al comienzo, cuando cae el bloque socialista, lo que llamaban el periodo especial, habían 216 agricultores agroecológicos, hoy en día hay más de 130.000. Solamente con este método de campesino a campesino. O sea, aquí el rol de la universidad, de la extensión, que es un poquito obsoleto. O sea, se transformaron los técnicos y los profesionales en facilitadores de este proceso. Bueno, la otra manera como se está escalonando la agroecología a través de los territorios, ¿cierto? Existe en Chiloé una experiencia interesante. Ustedes saben que Chiloé es un CIPAM de la FAO, que es un sistema ingenioso de patrimonio agrícola mundial, que tiene la oportunidad de transformar el territorio de Chiloé. Por eso habría que invitar a Carlos Venegas del CER que venga a hablar sobre eso. Pero estos territorios muchas veces están degradados y hay que hacer una restauración ecológica primero, antes de entrar a hacer agricultura. Entonces, estamos hablando de la restauración agroecológica, el matrimonio entre la agroecología y la ecología del paisaje. Hemos trabajado mucho y dimos unos cursos aquí con mis colegas de Pirque sobre restauración ecológica en marzo pasado, donde se trabaja a nivel del paisaje, a nivel de la finca, para entregar
productividad y resiliencia a los sistemas. En Chile hay un esfuerzo interesante de restauración ecológica, Josep Yumbel, con Agustín Infante, no sé si ustedes conocen quién es, también exalumno de la facultad, donde transformó, ¿cierto?, esos paisajes que venían del secano, erosionados por el trigo y otras cosas, en un paro agroecológico que hoy en día también, sobre el cual han pasado, de acuerdo a la tesis que él hizo, 1/3 de los campesinos de Chile han pasado por aquí, por esta fila, ¿cierto? Y han recibido una serie de instrucciones. Acá él hizo una evaluación desde el punto cero, punto base, hasta el 2013, que hizo su tesis doctoral, con nosotros también en Colombia, la evolución de la pérdida de suelo, la acumulación de materia orgánica en los sistemas, y después construyó unas amebas con una serie de indicadores. Este era el punto inicial, este es donde está hoy en día esta finca, debido a todos los manejos y todos los diseños que se han tratado. Pero ha habido otra experiencia, la Mixteca, por ejemplo, en México, los indígenas. Ahí, ¿cuál es el futuro? Pues irse a México o irse al norte, ¿cierto?, donde los explotan. Bueno, hay comunidades que se quedaron en esta zona de la Mixteca, restaurando el ecosistema con sus propias manos, cosechando agua, porque muchas veces, y lo que pasa acá en Chile también, es que llueve 2 o 3 meses y después no hay más agua, pero se puede capturar esa agua, se puede cosechar esa agua. Y reintroducir cultivos como amarantos, que son plantas C4, que son parte de la dieta de esta gente altamente proteína alta. Entonces, este proyecto de SEDICAM llevó a una serie de beneficios. Han habido también en Colombia esfuerzos muy interesantes de restauración ecológica que involucran niños también. Hay un grupo en esta comunidad que se llama los herederos del planeta, que son los hijos de hijas de campesinos, donde ellos no tenían agua y supieron que la manera de restaurar esto era primero restaurar la cuenca, todo reforestal, ¿cierto? Y hoy en día hay efectos importantísimos en acceso a agua, autonomía de soberanía alimentaria, reducción de consumo externo y una serie de otras cosas. Un ejemplo, estos campesinos también cayeron en la cosa de los mercados. Había demanda por un lado de una planta que se llama racacha, una especie de tubérculo. Eso causó erosión, contaminación, se había que echar pesticidas, fungicidas, etc. Este sistema entonces fue transformándose. Aquí se ponen los bordes de botón de oro, que es la Titonia diecifolia, que es una planta como un girasol, genera mucha biomasa. Esa planta se usa como un abono verde. Bueno, la historia es que este sistema fue evolucionando y terminó en esto, un sistema agroforestal de café, pero que tiene aproximadamente 35 diferentes especies de cultivos y árboles asociados al sistema. Y hoy en día este sistema ya no depende de un solo cultivo, y es un sistema integralmente más funcional. Entonces, la restauración ecológica funciona a nivel del paisaje, la agroecología a nivel de las fincas. Entonces, es muy importante estas nuevas alianzas que está haciendo la agroecología con otras ciencias que le permitan entonces ya enfocarse a nivel más territorial. Entonces, ¿qué hace la agroecología? Que recampesiniza a nivel latinoamericano. Vemos que cuando los campesinos restauran la tierra recuperada y reconfiguran sus territorios como territorios campesinos, se recampesinizan. Cuando ellos no dependen de las multinacionales, de insumos externos, de los mercados que los explotan, ellos se están moviendo hacia lo campesino, ¿cierto? Y esta recampesinización entonces está basada en la reducción de la dependencia externa. Bueno, ya como para terminar, quería solamente decirte que me impactó que dicen que Santiago tiene casi 8 millones de personas. Bueno, en las ciudades de más de 10 millones de personas se van a multiplicar, van a triplicar de aquí al año 2030. Y cada ciudad de 10 millones de habitantes tiene que importar 6.000 toneladas diarias de comida, que tiene que viajar 1.000 kilómetros en promedio. Eso es totalmente no sustentable. Entonces, lo que se está buscando son los sistemas alimentarios locales. Y aquí juega un papel importantísimo la agricultura, ¿cierto?, urbana. Y hoy en día estamos desarrollando todo un campo, estas son las parcelas que hago con los estudiantes de Berkeley, de ver cómo aplicamos los principios de agroecología a nivel urbano, ¿no? Los cubanos ya nos llevan mucho tiempo en esto, donde ellos producen más de 50.000 hectáreas y tienen un rendimiento entre 10 y 20 kilos por metro cuadrado por año cuando se diseñan las explotaciones, los policultivos, nuestro sistema y el manejo del suelo. Bueno, yo estaba viendo unos datos. Resulta que en Chile, nosotros en Santiago teníamos el 70, 30.949 hectáreas de urbano, pero había como 50.000 hectáreas de agricultura. Yo me acuerdo cuando
pasaba por Macul en ese tiempo, ¿no? De Quilín, eso eran puros viñedos antes, ¿no? Y hacíamos paseos, o sea, yo vivía en viñedo. Bueno, hoy en día son 45.000 hectáreas y por lo tanto se traspasaron 14.000 hectáreas solamente en un poco periodo, del 70 al 91. 14.000 hectáreas que pasaron a ser urbanas, de suelo clase 1. Entonces yo decía, bueno, si nosotros utilizáramos el 10% de esas hectáreas en la agricultura urbana, serían 14 millones de metros cuadrados. Y si sacáramos 10 kilos por metro cuadrado, en vez de 20 como los cubanos, sacáramos 10 kilos de productividad, se producirían 140.000 kilos de hortalizas y huevos. Y si cada persona de Santiago utilizara 100 kilos de esa producción, podríamos alimentar 1.400.000 personas, que seguramente están en los barrios bajos, en las comunidades como las que nos rodean acá, que no tienen acceso a comida. Entonces, para eso se necesita una voluntad política, cómo se va a acceder a esas tierras, etc. Entonces, ya para terminar, la agroecología no es una ciencia biológica pura, sino que también es una ciencia militante, tiene una misión y una visión social, ¿cierto? De transformar los sistemas hacia la soberanía alimentaria, ¿cierto? Y los movimientos campesinos, como la Vía Campesina y muchos otros, que son movimientos muy grandes, reconocen en la agroecología la estrategia para alcanzar esa soberanía. Dicen que produce alimentos más sanos, mantiene los medios de vida y las culturas rurales, resiliente al cambio climático, menos costo de producción, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y definen la soberanía alimentaria como el derecho de las personas a los alimentos sanos y culturalmente apropiados, producidos de forma sostenible, ecológica, a nivel local, y el derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Ayer hablábamos de las regiones de Chile. ¿Vamos a mantener las mismas regiones con esta nueva constitución o vamos a hablar de bioregiones, ¿cierto? Donde los sistemas alimentarios que se establezcan ahí van a ser muy diferentes los del sur que los del norte, etcétera, etcétera. Entonces, esas perspectivas tienen que entrar. Yo creo que el concepto de la soberanía alimentaria debe ser fundamental. Pero fundamental para esto es el acceso a la tierra, al agua, que está privatizada, a la semilla y otros recursos. Y el rol del Estado también es fundamental. O sea, el Estado tiene que favorecer con incentivos la investigación, la educación, los créditos, los mercados, etcétera, para la agricultura. Bueno, demostraba que hay leyes en diferentes países. Brasil, por ejemplo, en los tiempos incluso de Dilma, existía un proyecto que se llamaba el Programa de Almuerzo Escolar, donde el gobierno decía, bueno, el 30% de lo que van a comer los niños en las escuelas tiene que venir de los campesinos, que llaman los mercados institucionales. Imagínense que nosotros le aseguremos un mercado a los campesinos, que los saca de la competitividad en mercados que están cercados contra ellos, y producen comida que es sana para los niños, para los hospitales, para las cárceles. Entonces, estamos buscando la transformación, ¿cierto? Pero que no sea tan dependiente de la economía del mercado, sino una mayor dependencia de las redes alternativas. O sea, en el fondo, volviendo a este gráfico, lo que estamos hablando es de un bypass, ¿cierto? Un bypass, porque este sistema no lo vamos a poder cambiar fácilmente. Aquí en Chile, la gente que cree que se va a caer el poder de las grandes empresas, eso no va a ser así. Pero sí lo que podemos hacer es hacer un bypass, ¿cierto? Donde nosotros, por políticas, por la Constitución, por lo que sea, creamos territorios agroecológicos, donde se crean alianzas entre consumidores y productores a nivel local, donde las transacciones son dictadas más bien por la economía de la solidaridad y no la economía del mercado capitalista. Van a haber transacciones económicas, por supuesto, pero son basadas en la solidaridad. Y hay muchos ejemplos en América Latina de esto, en Brasil, en Colombia, en una serie de partes donde existen ese tipo de ejemplos, ¿cierto? Y ese es el bypass que de alguna manera ignoraría y de alguna manera este sistema se iría erosionando y nosotros todos empezamos a depender más bien de esto que de estos grandes supermercados. Entonces, necesitamos ampliar la agroecología, financiar la investigación agroecológica verdadera, apoyar redes de agricultor y agricultor, el entorno político, tornar acciones específicas, hacer alianzas y el rol de los consumidores. Todos somos consumidores. No podemos dejar el peso del cambio del sistema agrario a los campesinos, a los agricultores, sino a los consumidores. Nosotros
Cuando comemos es un acto político, un acto ecológico. Si yo apoyo a McDonald's, bueno, estoy apoyando un modelo. Si voy a la feria, estoy apoyando otro modelo, ¿cierto? Y lo otro es tratar de identificar los conductores de la masificación de la agroecología. Se han hecho varios estudios. Peter Rossett allá en Ecosur, en México, ha hecho muchos trabajos sobre esto. Y lo que ha encontrado es que hay varios factores que conllevan a que se simplifique la agroecología, pero uno de ellos es la organización social. Es como el medio de cultivo sobre el cual se tiene que reproducir la agroecología. Porque la agroecología es socialmente activante, necesita de interacción, de conocimientos, de redes, tanto de productores como productores con consumidores y con científicos como ustedes, profesionales comprometidos con esta línea. Bueno, un poco una propuesta más radical, ¿cierto? No solamente se requiere romper con el monocultivo, sino también con mantener las empresas, los poderes que mantienen esos monocultivos, la participación de las mujeres y los jóvenes es fundamental, y, como decía finalmente, el rol de los consumidores. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, profesor Altieri. Vamos a abrir entonces el espacio para preguntas. Yo les voy a ir pasando el micrófono para que los que estén viendo por streaming puedan escuchar también. Yo quería preguntar un poco cuál crees tú, cuál sería alguna fórmula o ideas para que finalmente y en definitiva desde el Campus Sur se pueda abordar esta temática de manera como consolidada y organizada y sobre todo considerando el territorio en el cual estamos, que hay agricultura urbana o periurbana. Hay un montón de campesinos y productores de pequeñas superficies, pero con alta producción de alimentos. Entonces, ¿alguna idea al respecto? ¿Alguna estrategia? Bueno, la primera pregunta es ¿cuántos campesinos pobladores hay aquí? Bueno, eso es lo primero. Tenemos que invitar, la universidad tiene que invitar al pueblo que nos rodea aquí. O sea, no es posible, y esto lo planteamos, yo digo lo que se llama en California un exit seminar, seminario de salida, donde puse un ventilador y le dije al decano y a todo lo que yo pensaba sobre lo que había pasado con la Universidad de California. No es posible, planteado por Berkeley, no estoy hablando de esta universidad, que nosotros estemos en una universidad donde tenemos inseguridad alimentaria alrededor, donde tenemos pobreza, donde tenemos campesinos que a lo mejor están aplicando pesticidas sin saber cuáles son los efectos, etcétera, etcétera. O sea, teníamos que dar el ejemplo con nuestro patio de atrás. O sea, no podemos ser una burbuja, ¿cierto? Que de alguna manera no influencia su entorno. Y eso va a todas las universidades. Entonces, la universidad tiene que expresarse, ¿cierto? Como una universidad pública, tiene que expresarse en su entorno, comenzar por ahí. Eso no significa que no hagan cambio en otras partes, etc. Entonces, en Berkeley, todo el mundo habla, tenemos un instituto de Food Institute, una serie de cosas, pero tú sales afuera de la ciudad, en la misma ciudad, te encuentras con homeless, te encuentras con gente con hambre, te encuentras con una serie de problemas. Entonces, lo mismo acá. Salimos y nos vamos a encontrar con una realidad, ¿cierto? ¿Estamos nosotros, de alguna manera, influenciando esa realidad? Es una responsabilidad, pienso yo, social importante de la universidad. Y para eso, no es que nos vamos a ir a ayudarnos, oiga, aquí estamos nosotros para ayudarnos, no. Tiene que venir la gente para que participe, ¿cierto?, en determinar la agenda de investigación, la agenda de enseñanza, que va a ser útil para su realidad. Eso es lo que yo pienso. Muchas gracias, profesor, por su charla. Fue realmente conceptos que habitualmente uno no está acostumbrado a escuchar. Yo quería preguntarle por un concepto que me ha tocado leer en los papers, que es la intensificación ecológica. ¿Esto es equivalente a la agroecología? Bueno, es parte de la cooptación que yo te hablaba. O sea, ¿qué ha pasado? Que como la agroecología, como yo la presento, tiene un sesgo que le llaman político, rojo, que no lo es. O sea, es con sentido común.
¿cierto? Queremos alimentar a todo el mundo, sobre todo a los pobres, con comida sana. Cuando eso es radical, entonces, como dice Bernie Sanders, si pretender que en Estados Unidos la educación sea libre para todos es ser comunista, soy comunista. ¿Okay? Es como... Entonces, ¿qué ha sucedido? Que están muy cuidadosos con el lenguaje. Entonces, lo que dicen, bueno, es que si hablamos de agroecología, y sobre todo esa agroecología de la vía campesina y del SOCLA y esa gente, entonces mejor inventamos nuevos términos. Entonces, intensificación ecológica, intensificación sustentable, agricultura regenerativa, etcétera, etcétera. O sea, hay una diferencia. Los principios agroecológicos se aplican en todo, es como la ciencia universal. Yo puedo ir a un cultivo de transgénico, como lo cultivo el maíz, es decir, este sistema no funciona agroecológicamente porque los principios nos están dando, ¿ya? Yo puedo ir a una agricultura orgánica o una agricultura de permacultura o biodinámica, en los cuales he trabajado, y ellos siguen los principios de su gente, por ejemplo, siguen a Steiner o siguen a Mollison, lo que sea. Perfecto, ellos tienen sus principios y los aplican en su sistema. Pero desde el punto de vista agroecológico les faltan cosas, ¿ya? Entonces, no es que haya una contradicción, sino que nos vienen a decir, no, yo respeto lo que dijo Mollison, pero de mi mirada, a este sistema le falta esto, ¿no? Entonces, pero la agroecología, como decía, es también más transformativa. Entonces, hay dos movimientos, los reformistas y los transformistas, ¿cierto? Incluso ya se está hablando de un lenguaje que se llama el cambio transformacional, ¿cierto? Es cambio de sistema, no cambio de clima. O sea, el cambio de clima está pasando, pero para enfrentar eso hay que cambiar el sistema. Bueno, aquí en Chile se está dando esa crucijada, ¿cierto? Cambio de sistema porque el sistema viejo no está funcionando. Entonces, a lo que voy es que los reformistas, si tú miras bien, por ejemplo, la agricultura regenerativa, son básicamente sistemas que quieren mantener el status quo y aprovecharse de los mismos mecanismos del mercado para hacer su propuesta. Por ejemplo, captura de carbono en el suelo. ¿Para qué? Para entrar a los mercados del carbono. En la agroecología se da captura de suelo como una consecuencia, pero natural del manejo, por supuesto, pero no vamos a entrar en los mercados. No es el propósito. Si nos pagan por capturar carbono porque después de una política nacional, bueno, perfecto. Pero no es la motivación general. Lo mismo en la agricultura orgánica, donde también, en muchos casos, es una agricultura que no sigue los principios agroecológicos. Eso no significa que un agricultor orgánico, y de hecho conocemos algunos en Chile, que ya están dando el paso a la agroecología y aún pueden optar por llamarse orgánico, no importa, no existe la certificación agroecológica, no importa. A lo que hoy, y hay otros que no, hay otros que se mantienen en la sustitución de los insumos y eso no es agroecológico. O sea, un sistema agroecológico cuando sigue los principios de la agroecología, no lo es. Bueno, primero saludar y agradecer la exposición que fue extremadamente inspiradora y comentar que junto a algunos amigos y amigas hace un tiempo, hace algunos meses, nos estábamos formando o deformando en el CEP de Yumbel, donde nos encaminó un poco las riendas de cómo queremos nosotros llevar la agricultura. Y en el CEP se dio el debate de que una chica que estaba haciendo el doctorado en Holanda empezó a hacer una línea de tiempo con respecto a lo que era la agroecología y llegó al punto en donde entraba a definir agroecología y agricultura orgánica, que es un poco lo que usted estaba comentando hace poco, en donde ella decía que uno de los pilares para dar el paso a la agroecología en los 80 y los 90 fueron exportadores orgánicos con bases agroecológicas. Y entendiendo que la agroecología es ciencia, práctica y movimiento de base política e ideológica campesina, podría llegar a ser un exportador, tener bases agroecológicas, como que a muchos nos chocó, no llegamos a un consenso con respecto a la discusión, pero sí me gustaría saber cómo su opinión. Bueno, hay un debate muy grande en el movimiento agroecológico sobre si acaso la agroecología es exclusiva para los campesinos o se puede aplicar en la gran escala en la agricultura comercial. ¿A eso va tu pregunta un poco? Bueno, la agroecología como ciencia se puede aplicar
a cualquier escala. Ha tomado en América Latina, por supuesto, un rol fundamental del apoyo a la agricultura campesina por el rol que juega en la soberanía alimentaria, en la conservación de la biodiversidad, la cultura, el continente. Y ahí es donde se ha aplicado históricamente y se sigue aplicando. Y de hecho, mucha gente trabaja en eso. Pero también se puede aplicar en gran escala. Entonces, con la vida campesina hemos tenido un debate sobre eso, porque si tú dices, bueno, yo aplico la agricultura orgánica, agroecológica en la gran escala, entonces tú estás trabajando con los terratenientes, latifundios, eres un enemigo de la agroecología. Pero resulta que el mismo movimiento Sin Tierra en Brasil, que es parte de la vida campesina, y ustedes saben que ellos se han tomado más de 1 millón de hectáreas a nivel del país, tienen fincas de 2.000 hectáreas. Entonces ahí tú no vas a entrar con una propuesta de la Cámara Elevada del CEP. Por supuesto que no, en 2.000 hectáreas. Ahí hay que hacer una propuesta de un manejo agroecológico de gran escala que seguramente va a implicar tractores y maquinaria de ese tipo. Pueden producir sus propios biocombustibles, incluso en la misma finca, para el uso de los tractores. Y de hecho hay un caso muy interesante. Hay un agricultor que tiene una finca, uno de los hijos de los más ricos de Brasil, que tiene una finca en Sao Paulo, que se llama Tatoca, ustedes pueden entrar a mirarlo en internet, donde él tiene una propuesta agroforestal de gran escala, 1.600 hectáreas. Tiene unos vecinos que son de un asentamiento del MST, de 1.000 hectáreas. Estos campesinos vinieron a hablar con el tipo, vieron los sistemas, y les interesó, y él los apoyó. Entonces ahora ellos tienen 1.000 hectáreas del sistema que tiene este terrateniente. Entonces ese tipo de alianzas se han dado. Yo dimos un curso allá en Tatoca con mi esposa Clara Nicos, que también es agroecóloga, y estaban los muchachos del MST y le dijimos, y compañeros, ¿cómo es la cosa? Están ustedes trabajando con el latifundista acá. Entonces, está en la lista, pero es el último de la lista. Bueno, entonces no podemos ser tan extremos, porque si hay gente que quiere hacer el cambio y de alguna manera presten un servicio social a la vez, ¿por qué no? Por ejemplo, tenemos un doctor acá que conocemos con Jaime, que fuimos el domingo, que tiene manzanos orgánicos, doctor Emilio Fernández. Él ahora empezó un campo que lo empezamos desde cero con los principios agroecológicos, desde cero. Ya está diseñado, ya está en el campo allá en Tapico. ¿Qué es lo que él quiere hacer? Además de ganar plata, por supuesto, de vender las manzanas, abrir eso como un centro de investigación, para que los estudiantes y las estudiantes de agronomía puedan ir ahí a la investigación, incluso apoyar esa investigación. Bueno, ¿por qué vamos a decir que no? Porque es un terrateniente, porque es portador de fruta, porque es esto, porque no. No sé, yo no creo que tenga que ser necesariamente esa. Ese es un debate ideológico y hay excepciones. O sea, no todos los grandes agricultores son los enemigos del pueblo, no todos son explotadores, no todos. Hay muchos agricultores que han hecho, que tienen una labor social importante y que si se transforman, imagínate, si tenemos el 80% de la tierra agrícola bajo grandes monocultivos destructivos, uno va a hacer reforma agraria, pero no vas a reformar todas esas tierras, van a quedar todavía latifundios grandes, que se podrían manejar quizás de forma agroecológica con beneficios para la sociedad, para el ambiente, etc. Son temas que hay que discutir, ¿no? O sea, tenemos que de alguna manera salirnos de la zona de confort y de alguna manera afrontarlo. Pero, nuevamente, reitero, la agroecología se puede aplicar a diferentes. Gracias. Bueno, primero sumarme al agradecimiento de su charla, muy clara. Quisiera preguntarle, y hablo más a una mirada también más política, respecto a su opinión, comentarios a la ecología política o al marxismo lógico o alguna corriente política que aborde no solamente científicamente el tema del agroecológico, sino que también desde una perspectiva política. Quiero permitir un comentario con respecto a lo que usted estaba diciendo. Las verdaderas revoluciones también han tenido apoyo de los pequeños burgueses en apoyo a la clase proletaria. Entonces, encuentro que está muy bien hacer como correcto su comentario de que si hay apoyo de pequeños latifundistas, ¿por qué no? Bueno, muy buena pregunta. Mira, nosotros estamos en una crisis civilizatoria, donde tenemos que reconocer que todos los paradigmas
que nosotros aplicamos fracasaron, si no, no estaríamos en crisis. Estamos en crisis social, crisis ecológica, en crisis económica, en crisis moral, de todo tipo de crisis estamos a nivel planetario. Entonces, tenemos que reconocer de que los paradigmas políticos, y la misma gente lo ha dicho en las calles, esto no es un movimiento político, aquí le están echando la culpa a los de izquierda y de derecha por lo que está pasando, ¿cierto? Entonces quiere decir que los paradigmas políticos, de alguna manera, como que están obsoletos, y tenemos que traer nuevos paradigmas. Eso no significa que vamos a ignorar, por supuesto, los escritos de Marx. Marx fue uno de los primeros ecólogos. Él habló del famoso de la brecha metabólica entre la ciudad y el campo y planteó todo un enfoque ecológico, ¿cierto? Bueno, la gente, hay que alimentarse de diferentes fuentes, ¿cierto? Para crear esta nueva civilización. O sea, tenemos que tener una nueva mirada, ¿cierto? Con nuevos paradigmas que no estén contaminados por intereses políticos, económicos de uno u otro color, ¿ya? Y yo pienso que lo que tenemos que elegir hoy en día son los proyectos por la vida y los proyectos por la muerte, como humanidad. Yo voy a apoyar todo lo que sea que dé vida, educación, salud, agroecología, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un poco lo que te quería decir. Ahora, por supuesto que hay escritos muy importantes. Primero que nada, la agroecología siempre fue contestataria. Siempre nosotros, lo que nos inspiró inicialmente fue alimentarnos de la crítica a la Revolución Verde, el fracaso de la Revolución Verde, ¿cierto? Eso fue alimento a la agroecología. Todo el efecto de los pesticidas sobre el ambiente también. O sea, cuando se escribió, ¿cierto? Silent Spring, la primera silenciosa, todos esos libros pioneros también. Los libros que criticaban cuando salió la Agenda Común en el 72, cuando salieron los límites al crecimiento, the limits to growth, que decían, si se sigue con este modelo económico, del cual la agricultura es parte, esto es lo que va a pasar. En el año 72 había gente que estaba hablando de estas cosas. Todo eso alimentó a la agroecología. O sea, siempre tuvo una visión ecológica política, que ahora maduró y hay gente que se dedica a la agroecología política, fantástico. Todos esos análisis son importantes. Lo que es peligroso, en mi opinión, es de que el discurso está aquí y la práctica está acá. Entonces, un discurso sin práctica no funciona. Por eso es que hablamos de ciencia, práctica y movimiento. Práctica. Tenemos que tener ejemplos, ¿cierto? Entonces, ustedes, los estudiantes que están motivados en la agroecología, lo primero que tienen que hacer es tomarse un pedazo de tierra y hacer un módulo agroecológico. Porque además porque el discurso usted, o trabajar en la población de aquí al lado y armar unos jardines agroecológicos, qué sé yo, ¿me fijas? Porque el discurso está perfecto, está bien, lo respeto, pero tiene que manifestarse en una práctica que tenga un impacto. Porque esa práctica, esos pequeños ejemplos, se transforman en lo que nosotros llamamos los faros. ¿Qué son los faros? Son fuentes de espacios de esperanza. Porque si esos faros que ustedes crean aquí funcionan, miles de gente lo van a empezar a adoptar. ¿Me fijas? Entonces tenemos que irradiar. Entonces está bien el discurso político, yo respeto, si tú eres marxista, te respeto. Y vamos a... No importa, comunista o lo que quieras llamarte, no importa eso. Somos seres humanos que tenemos que de alguna manera armonizar, porque el modelo no fue conducente a una sociedad armónica ni a un ambiente íntegro ecológicamente, el modelo que se había en Chile. Entonces tenemos que cambiarlo, y tú y yo tenemos que ponernos de acuerdo, trascender nuestras diferencias, si las tenemos, y decir, vamos a apoyar los proyectos de la vida. Profesor, muchas gracias por su charla, por la lucidez de todo lo que mostró, y un poco quería aportar con información de 2018-2019 de nuestro trabajo con respecto a la abeja nativa. Nosotros hicimos un muestreo durante los últimos 3 años en zona agrícola y en zona urbana, Chile Central, desde la cuarta hasta la séptima región que hemos mostrado hasta ahora, y les podemos contar que en términos de la biodiversidad, en el campo chileno ya se ha conservado con prácticas que se le llaman orgánicas, y también en los campos tradicionales, versus las ciudades, hemos encontrado más biodiversidad de abejas nativas, lamentablemente, en las ciudades, por el manejo que se está haciendo ahora, de meter cajas y cajas de abejas de miel y bombos terrestres, y echar compuestos para que boten las flores y los frutales,
es un desastre. El manejo que se está haciendo ahora, incluso en los campos que son llamados orgánicos, es desastroso, porque primero se satura de polinizadores y después se aplica para botar las flores que ya son fertilizadas. Entonces, es un gasto de recursos, es una destrucción, y también algo que usted señalaba ahí, que nosotros nos tocó conversar, el aspecto como social del tema, que para poder llegar a acceder a los campos, conversamos con los gente de la agricultura más industrial, también pequeños productores, y todos tenían el gran problema de que decían, bueno, yo quisiera aproximarme de un punto de vista más ecológico, pero las exportadoras son las que ponen la pauta en Chile. Y todas las personas dijeron lo mismo. Y también eso repercute en la universidad, porque tenemos también que los investigadores son presionados por estas transnacionales, incluso las propuestas de ley que se han hecho para modificar el uso de pesticidas, aparece esta empresa Fraunhofer, aparecen estos científicos que trabajan para Chile, de la Universidad Católica, presionando y se quedan en el Senado, después de que los académicos nosotros que fuimos llamados a opinar, nos vamos, estas empresas se quedan, viven ahí. Entonces, dos cosas, una cosa que tiene que ver con la observación de que el dato que nosotros estamos haciendo es un dato que nosotros ya colectamos, estamos ahora preparando a publicar este trabajo, y segundo, que cómo la universidad toma un rol protagónico en que se recupere la independencia de los poderes del Estado y que la universidad no sea otra casita pagadora para que se puedan resolver estas cosas en favor de las grandes corporaciones, porque así como estamos ahora funcionando. Es importante ponerte en contacto con un profesor que se llama Gordon Frankie en California, que hace lo mismo y encontró exactamente lo mismo que tú. Después pasó nada. Más participación de mujeres. Hola, me llamo Rita. He participado acá en Santiago en varios huertos urbanos. Y yo soy de Rancagua y mi familia tiene un pedacito de tierra en Coinco. Este año, hace una semana atrás, no pasaba nada de agua por el río Cachapual, a la altura de Coinco. Ante esto, toda la gente ahora de Coinco, pequeños agricultores, están construyendo pozos para obtener agua subterránea. A mí lo que pienso es que cómo podemos seguir abordando este tema, porque no existen derechos de agua en la zona, porque ya están todos utilizados, uno lo tiene Cachantún. El agua de Cachantún que ustedes compran es de allá. Y eso quiero saber de qué manera tenemos que empezar a organizarnos allá como agricultores para tener derechos de agua y para que no nos quiten el agua y también poder desarrollar la agricultura. Porque se supone que uno puede extraer agua para subsistir. Pero ¿qué pasa si yo quiero tener un extra y vender, no sé, hortalizas, nueces o lo que sea? ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Bueno, en este momento nada, pero la Constitución es la oportunidad, en el sentido que la Constitución es un gran pacto social, ¿cierto? Es un acuerdo que hace la sociedad. Después vienen las leyes, por supuesto. Es como una ley de leyes, ¿no? Entonces, ahí tiene que entrar clarísimamente que el agua es un bien público y que el Estado lo maneja, etc. Tiene que quedar ahí. En la Constitución eso tiene que quedar clarísimo. De otra manera, sigue con la misma situación. Pero además del acceso al agua, que políticamente es difícil, lo que escribes tú, que podría cambiar en una nueva Constitución, sería el tema de también adoptar prácticas de manejo que permitan que tu sistema sea más resiliente a la sequía. Porque lo que va a pasar en Chile, como clima mediterráneo, es que las temperaturas van a aumentar y el agua las precipitaciones van a bajar. Esas son las predicciones, ¿cierto? Entonces, hay manejo agroecológico, hay principios agroecológicos que tú puedes utilizar para hacer que tus sistemas van a necesitar agua, pero menos agua. Por ejemplo, hay sistemas agroecológicos que necesitan 60% menos agua que los convencionales. Son los mismos cultivos, las mismas condiciones. Lo que pasa es que ahí se hace un manejo en el cual entran varios factores. Uno, el factor de las variedades adaptadas. Porque dentro de los frijoles o los porotos de Chile hay unos que son más resilientes que otros a la sequía o más tolerantes a la sequía. Hay que buscar eso. Lo mismo con hortalizas y cosas de ese tipo. Después todo el manejo del suelo, incrementar la materia orgánica. Por cada porcentaje de materia orgánica que tú incrementas, tú te puedes almacenar 12 litros de agua por metro cuadrado. Pensando en un suelo de un centímetro de profundidad, 12 litros.
O sea, por hectárea son cuántos, por 12.000, ¿cierto? Entonces ya, ese otro, el manejo de la biología del suelo, fundamental, las micorrizas, por ejemplo. Las micorrizas te extienden tu sistema radicular en un 80%, biológicamente hablando. Te mejoran la utilización del agua, del uso más eficiente del agua higroscópica que está en el suelo. También hay otros manejos que tienen que ver con otras prácticas. Por ejemplo, yo comentaba, Jaime, en esta ciudad, este ejemplo que te mostré allá en la Mixteca, ellos cuando siembran árboles en los hoyos, les colocan hojas de tuna. En vez de los geles esos que venden, que son caros, hojas de tuna. ¿Te fijas? Que son una reserva importante de agua. Mantillo bosque, si existen bosques en tu zona, saca el mantillo que está lleno de micorriza y lleno de microorganismos y se coloca eso en el suelo también. Entonces, hay muchas técnicas, hay muchas cosas que hay que, y además del acceso al agua, ¿cómo vas a usar esa agua de forma eficiente? Y porque el agua también tiene su costo, si quieres utilizarla de forma racional. Hola. ¿Puedo hablar así? ¿Me escuchan? No. Gracias. Perdona, está grabando. Estamos transmitiendo, se escucha mejor con micrófono, David, gracias. Bueno, soy Rosa, soy egresada de agronomía en este momento, haciendo mi tesis en el Programa Nacional de Alimentación Escolar en Brasil. Viví con desde el UCT. Para mí fue súper importante que lo nombraras, la verdad. Muy importante porque creo que es una forma de meterlo en este momento. Y ha sido súper difícil. Para mí fue súper difícil elegir tema de tesis, porque no había nada que me interesara. Nada. De hecho, agradezco mucho la oportunidad de que estés acá. También como vino Carlos Venegas alguna vez, y las personas que estuvieron en esa charla fueron alrededor de... ¿Cuántos éramos? No sé, éramos como 10 personas, 20 personas quizás. Éramos súper pocos. Y nosotros somos, o sea, ya no estoy participando tan activamente, pero nosotros acá nos levantamos el huerto agroecológico, que fue muy difícil. Y yo creo que hartos profesores lo saben, de los que están aquí. Porque tuvimos reuniones durante un año, todos los meses, donde nos dijeron, no tienen derecho a hacer esto, porque no tienen base científica. Y esto fue en el 2016. Entonces, para mí, es difícil acreditar como en la Universidad de Chile, como en que realmente va a levantar algo bueno. Porque fue difícil para nosotros que siendo alumnos éramos personas de veterinaria, de recursos naturales y de agronomía. Entonces, éramos 3 disciplinas diferentes tratando de levantar algo y nos dijeron que no. Entonces, después cuando pedimos el cuaderno de campo, donde pedimos la cantidad de fertilizantes, herbicidas que estaban aplicando acá en el huerto no tradicional de la facultad, la profesora nos dijo que no lo tenía. Entonces, para mí corte por casa. Es difícil creer que la Universidad de Chile va a poder hacer algo bueno, porque creo que sí tiene cosas buenas, que tiene cosas muy buenas, tiene profesores buenos, eso es lo que tiene. Pero no todos. Porque, y perdón que sea así, pero realmente tenemos hartos profesores que están súper vendidos a las grandes empresas. Entonces, para mí también, incluso, digo, ¿por qué ahora le hicieron tanta promoción a este workshop? Él estaba dentro de los académicos de ese workshop. Yo creo que todos sabemos que él estaba, y todos sabemos que hay gente que nunca nos enseñó nada de agroecología, y que incluso en clases nos dijeron que no servía. Entonces no voy a dar nombres porque realmente yo creo que todos saben que eso. Y bueno, a mí realmente me gustaría preguntarle a usted cómo cree que podríamos nosotros participar con la Universidad de Chile de alguna forma, pero que fuera real, que no tuviera intereses realmente,
Porque yo puedo decir, ya, yo quiero realmente participar y demostrar todo lo que aprendí en el Programa Nacional de Alimentación Escolar, porque yo sé que tengo formación, porque yo trabajé con una cooperativa agroecológica que son 35 familias y que alimentaban a 5 municipios, y son municipios que es todo Chile. Entonces, y de ahí, ¿quién acredita en mí? Los profesores que me dicen, no, la agroecología no sirve. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Por qué partimos? ¿Ah? Sí, claro. Primero tenemos que, ¿cómo se diría? Recapturar la universidad. O sea, esta es la oportunidad. O sea, Chile en este momento está en una oportunidad importante. Tenemos una oportunidad realmente importante de hacer unas transformaciones profundas. Y dentro de eso la universidad, por supuesto. O sea, retomar la misión de la universidad, la pluriuniversidad, me gusta más, la multiversidad, ¿verdad? De la universidad, porque la uni es como así como una visión, ¿no? Multiversidad, porque este país también ha cambiado étnicamente. Hay que traer las visiones de nuestros indígenas. Hay un caleidoscopio multicultural en Chile. Hay gente de todos los países que están entrando, gente de Haití, por ejemplo, que viene con una tradición agrícola tremenda, de Colombia, de Venezuela, etc. Entonces, gente parte ahora de este país. Entonces, es otro país. Y también la gente dice que Chile ya no es lo mismo del 18 de octubre. Bueno, pero si no es lo mismo, ¿cuál es? Entonces, aquí es donde viene la discusión, ¿cierto? De cuál va a ser la universidad del futuro, la universidad del nuevo Chile, si es que se va a crear el nuevo Chile. Porque también se puede farrear la oportunidad. O sea, hubo tanto esfuerzo de la gente, espero que todavía siguen protestando un poco más, sin violencia. Bueno, lo importante es que el tema es, porque la violencia también se manifiesta de diferentes maneras, no solamente la gente que le pega rompe los metros, sino que también hay una violencia del sistema. Pero el punto es ese, aquí hay una oportunidad. Y ustedes, los estudiantes, que son parte importante de la universidad, tienen que organizar los cabildos que hagan esa visión. No solo la nueva sociedad, la constitución, la nueva universidad. La nueva universidad para el futuro, porque ya el tiempo cambió. Estamos en otro planeta. Hay cuestiones fundamentales que responder sobre sociales, ecológicas, económicas, culturales, una serie de cosas. Que a nosotros, gente de la agricultura, de la ganadería, de la forestería, de los recursos naturales, nos compete, porque la base fundamental del desarrollo, cualquier estilo de desarrollo que se defina para el futuro, es la integridad ecológica de los sistemas. Hay que hacer una restauración ecológica enorme en Chile. Recuerden que tenemos problemas de desertificación tremendos, tenemos problemas de destrucción del medio ambiente, degradación ambiental, las costas, el mar. Bueno, ¿para qué decir? Los bosques nativos. Entonces hay un trabajo enorme, ¿cierto? Donde, y como decía un colega el otro día en el cabildo que fui, Chile quizás no tiene la plata ahí, pero Chile es rico. Entonces tenemos que recuperar nuestros recursos naturales, nuestro cobre, nuestro litio, nuestro oro, nuestro mar, nuestra agricultura, nuestra agua, todos los recursos naturales. Eso tiene que quedar plasmado en la Constitución, de que son bienes nacionales para el interés del país, no para producir mole, no, para la educación libre, para esto, para el otro. Y ahí, cuando digamos educación libre, ¿qué educación? ¿Qué educación? Una educación que nos permita profundizar más la armonía social, la integridad ecológica, esas cosas, ¿no? Entonces, hay que modificar los currículos, botar a la basura los currículos que tenemos y crear nuevos que respondan a las nuevas realidades. Y ahí la visión de ustedes, los jóvenes, y de los campesinos, y de los indígenas, y de toda la gente, tiene que participar en esto. Esa es una visión utópica quizás, pero yo pienso que si realmente estamos hablando de crear un Chile nuevo, eso no va a ser fácil y van a haber grandes sacrificios que vamos a tener que hacer, y a nivel planetario. Porque ayer les decía a colegas que ya hay disidentes del IPPC, el IPPC es
¿cómo le llaman ustedes? El Comité Intergubernamental, hay dos disidentes que salieron a hablar, y están en YouTube, de que la situación es más grave de lo que el IPCC está diciendo. Y el IPCC no está diciendo las cosas porque también hay control de las multinacionales, los grandes petroleros. ¿Cierto? Y entonces la situación es más grave. Entonces, bueno, si queremos sobrevivir como país, como planeta, tenemos que tomar acciones radicales. Y eso va a requerir sacrificios. Por ejemplo, uno de los científicos decía, estamos dispuestos a manejar 50% menos, porque eso es lo que va a tomar. Estamos dispuestos a comer 50% menos carne, porque cada kilo de carne necesita 10.000 litros de agua, y no la hay. Estamos dispuestos a bla, bla, bla. Entonces, son sacrificios enormes. Por supuesto que esos sacrificios hay que estratificarlos, no le vamos a pedir a la gente pobre que se siga sacrificando, sino que, si ustedes leen la encíclica del Papa, él habla de la deuda ecológica, que los países del norte tienen que limitar su consumo, limitar su crecimiento, limitar su desperdicio para darle la oportunidad a los países que no la tuvieron. Entonces, ahí está la justicia distributiva de la agroecología que tiene que estar aquí también. Buenos días, mi nombre es María Angélica Ormeño. Yo viví muchos años en Venezuela y es importante recalcar que la Constitución de Venezuela del año 99, no las reformas que se hicieron después, incluían la parte sustentable en toda práctica económica que se hiciera. Y a raíz de eso apareció la ley, o sea, se decretaron la ley de seguridad agroalimentaria, la de agroecología, la de semillas, que prohíbe la producción de transgénicos, ¿no? Yo trabajé en línea 14 años y cuando entré en línea había investigación separada donde me había integrado de plagas, me integrado de cultivo, etc. Mi área es la parte de suelos, entonces cuando llegué empezamos a tomar toda la información que estaba para trabajar en agroecología y logramos trabajar con más de 700 productores, tenemos comunidades donde hay 122 familias, y donde sí se ha podido demostrar, empezar a hacer investigación aplicada, porque era una necesidad país. Entonces, hay muchos ejemplos que tenemos que son también cultivos tropicales, cacao, café, guayaba, maracuyá, plátano, donde le demostramos al productor. Una manera es demostrándole con parcelas en las mismas condiciones que están ellos, para que ellos te crean. Nosotros también logramos trabajar con los paperos de allá, son los que utilizan mayores cantidades de químicos, es uno de los municipios más contaminados, uno de los que está en el estado de Mérida, más contaminado de Latinoamérica. Logramos demostrarle que con 100% de agroecología se pueden obtener los mismos rendimientos con más de 46 toneladas por hectárea de papa, 100% agroecológica y no ensayos de 2x2, ensayos semi-comerciales de 1 hectárea, de 1 hectárea, que son representativos. Entonces, era para comentarles que la Constitución es un poder y nosotros tenemos que también poder decidir qué es lo que nosotros queremos para el futuro de este país. Nosotros también en la Constitución de Venezuela se incluye la parte de género, que es importante, allá las mujeres ganan lo mismo que un hombre por cualquier actividad económica. También se incluyó la parte indígena, que es importante, y a raíz de la incorporación indígena salieron 5 leyes, que incluye también el resguardo de la cultura y el territorio. Entonces es importante que tengamos esta oportunidad en Chile de decidir lo que queremos en el futuro, y también sobre todo, bueno, en este caso apuntando hacia la parte agroecológica, que hay bastantes dependencias en Venezuela y que en este momento esos productores con los cuales yo trabajaba, en este momento están comiendo y están dando a alimentar, porque por el bloqueo, que ya lo tenemos uno de ahora, desde que empezó hace 20 años el bloqueo disimulado, ahora es Voz Populi, estamos trabajando con agroecología. Muy bien, muchas gracias. Una cosa que es bien importante que la compañera recalque aquí es que en Chile nos olvidamos que somos latinoamericanos. Y yo creo que esa parte tenemos que revivirla nuevamente. Nosotros somos latinoamericanos, tenemos que alimentarnos de nuestros hermanos y hermanas de América Latina. Por ejemplo, la Constitución de Venezuela, la Constitución de Bolivia y de Ecuador, que tiene un lenguaje maravilloso sobre el buen vivir, la Pachamama, los derechos de la naturaleza. Todas esas cosas tienen que entrar, tenemos que aprender, porque nos ayudamos. Nosotros aquí más en relación con Estados Unidos, con Chile, con Europa, con no sé quién,
y con América Latina. Entonces, esa relación hay que revivirla y alimentarnos de constituciones, de elementos que están en esas constituciones. Para eso tenemos que aprender, tenemos que incluirnos. ¿Ah? No solamente la visión chilensis de la constitución, sino que hay otros países que han avanzado mucho más y hay que aprender de ellos. Y yo creo que es muy importante lo que tú dices. Gracias. Bien, dado la hora, vamos a dar la palabra para 2 preguntas más, y la conversación la podemos continuar afuera con el profesor. Ya están pedidas aquí. Hola, quería preguntar sobre lo que usted habló de captura de carbono. El otro día fui a la reunión pública de contribución nacional determinada para el Acuerdo de París de parte de Chile. O sea, ¿con qué se compromete Chile para el Acuerdo de París? Y bueno, si bien todo el tema de cambio climático muchas veces se reduce solamente al tema de presupuesto de carbono, las medidas que se están tomando están siendo así, con el tema de carbono. Entonces, bueno, esta reunión presentó las medidas y la primera parte era de mitigación, después habló de adaptación y finalmente como de cómo se iba a implementar esto y habló un poco del presupuesto y qué sé yo. Y en el tema de mitigación, por un lado era el tema de cómo evitar seguir emitiendo carbono, por el tema, por ejemplo, de cambio de matriz energética, qué sé yo, y por otro lado, el cómo capturar carbono. Y en el tema de captura de carbono, todo se reducía a solamente bosques. En ese sentido, bueno, yo pensaba, bueno, ¿y por qué no incluye océanos? Que también capturan mucho carbono. Y después me quedé pensando, y además de bosques, como pensando en productividad primaria, ¿cómo se podría incluir? Si sería beneficioso o no, y me quedé pensando. Y después llegó una persona que preguntó sobre, era un representante de alguna asociación de alimentos, no me acuerdo bien, pero preguntó sobre los frutales, si los frutales podrían ser como incluidos dentro de esa cantidad de hectáreas que se están teniendo en cuenta para capturar carbono, teniendo en cuenta como su otra cosa positiva que sería generar alimentos. Y bueno, en el tema de la mitigación que se proponía, salía el de CONAF, el director de CONAF diciendo, no, es que vamos a ser súper ambiciosos y vamos a agregar, en vez de 100.000 hectáreas, nosotros vamos a poner 200.000 hectáreas de nuevo bosque. Dentro de esas 200.000, dentro de esas 200.000, 100.000 van a ser de bosque permanente. O sea, las otras 100.000 son lo permanente, o sea, es plantación. Entonces, yo me preguntaba, haciendo como el símil de lo forestal a lo agronómico, si en lo forestal está comprobado que la plantación captura carbono diferente, menos carbono que el bosque nativo, cómo sucede en la agroecología versus el monocultivo, si es que hay formas de demostrar eso y si podríamos agarrarnos de eso para decir que esas 100.000 hectáreas de bosque de no permanente quizás podrían ser agroforestería para tener también otras cosas positivas que no fueran solamente la captura de carbono, en un poco más allá, que también fuera el tema de soberanía alimentaria, el uso del agua, etc. Bueno, primero que nada, si Chile fuera carbono neutro mañana, no tendría ningún efecto sobre el problema del calentamiento global. Cero. Entonces no nos hagamos ilusiones de que nosotros estamos contribuyendo al equilibrio planetario capturando carbono, porque desde el punto de vista de la contribución que tiene el país en el contexto global es 0. no sé cuánto %. Pero por eso es la contribución nacional determinada, que en ese sentido es como haciendo... Pero ahora, la mitigación es un discurso al norte, un problema del norte, no un problema del sur. Entonces lo que están buscando es que nosotros les capturemos el carbono de ellos y ellos están a pagar por esos servicios, pero tú no te puedes
tú tienes ciertas cuotas que ya cumpliste, por tanto ellos, al comprar tu cuota, ellos pueden seguir con su despilfarro, su estilo de vida. Es un imperialismo ecológico. Entonces, bueno, en Chile seguramente están con las manos atadas y lo más rápido para capturar carbono es que son pinos y bosques de rápido crecimiento, eso no hay duda. Pero sí hay otras estrategias, o sea, la agroecología, los estudios que hemos hecho en sistemas silvopastoriles, en sistemas agroforestales, incluso en sistemas con aplicaciones de compost, demuestran que captura el carbono, pero es una consecuencia natural del manejo. Entonces, podría hacerse el sistema agroecológico en esas 100.000 hectáreas, por supuesto que sí, y tendrían beneficios, pero no lo hacemos por capturarle carbono a los gringos, sino que lo hacemos para nuestra soberanía alimentaria, que como consecuencia nos pagan por eso, fantástico. Pero no meternos en eso, porque en el fondo, como dijo Einstein, ¿no? Un problema no se puede solucionar con la misma mentalidad que lo creó. Entonces estamos buscando mercados, ¿cierto?, herramientas del capitalismo para solucionar los problemas que produjo el capitalismo. Eso no puede ser. Por eso tenemos que crear un nuevo paradigma. Y Chile tiene que repensar, ¿cierto? ¿Cómo como país, ¿cierto?, nosotros nos metemos en las negociaciones internacionales de captura de carbono y cosas de ese tipo. Hay que mirarlo desde un punto de vista más soberano. No caer en el juego de la mitigación y ese tipo de cosas. Porque eso son herramientas del mercado para mantener el status quo. El enverdecimiento del capitalismo. Eso es. La última palabra, no sé si sea la mejor o la más adecuada. Mi nombre es Lisa, quisiera hacer un comentario y dos preguntas después. Mi comentario va en que yo entré en 2014 y siempre me surgía la duda y siempre le pregunté a muchos profesores por qué no se pasaban este tipo de contenidos. Hola tía, ella es mi tía que me está grabando, está orgullosa de mí. Y esto va porque, bueno, a lo largo de mis 6 años de estudiando acá en la universidad me di cuenta que la voluntad que hay, básicamente, de los estudiantes. Actualmente los estudiantes somos los que estamos levantando pequeñas trincheras de agroecología, de permacultura, como es el huerto agroecológico, como es recicla orgánico, como es el huerto observatorio, que trabaja con la comuna de La Pintana. Pero el apoyo de la universidad es baja o nula. El único apoyo de la universidad que tenemos es el espacio. Y de ahí nada más. Entonces, me gustaría, ya que hay varios profesores que están acá, que los conozco y que he tenido clases con ellos, emplazarlos un poco a que ustedes nos ayuden, a que los otros profes también sigamos por esta vereda que es una sustentabilidad, porque nos pasa a mí que me siento un poco de lado en tema de que porque soy estudiante no me siento escuchada acá en la universidad y no me siento apoyada cuando queremos levantar, no sé, los residuos de mejorar la calidad de los residuos, del reciclaje. Hay una campaña acá que se está haciendo con el profe Chifel, pero en el momento de asistir a las reuniones casi que nos sentimos con nosotros con el trabajo de formar y educar a las personas que están participando acá en la universidad, como, no sé, nosotros teníamos que hacer los talleres de reciclaje a los profesores, a los funcionarios, sin ninguna reciprocidad a cambio. Entonces, es mucho gasto de energía por nuestra parte de sostener un espacio, de sostener, de levantar, de regar con manguera, porque ni siquiera tenemos otra posibilidad de regar, y a veces, entonces los cultivos que tratamos de mantener agroecológicamente o alternativas se nos mueren porque no tenemos grandes apoyos. Además de toda la carga académica, nos cuesta mucho buscar otras alternativas de aprendizaje, que es más práctico, no solamente teoría. Ese va como mi comentario. Ahora me gustaría preguntarle a usted, básicamente, que hemos visto que en Latinoamérica hay mucha persecución política sobre estos luchadores ambientales. Entonces, me gustaría saber, bajo su propia visión, o sea, ¿a usted le ha pasado, si se ha sentido amenazado por levantar estas consignas, si se ha sentido perseguido sobre estas, no sé, grandes lobbies de la agricultura tradicional, que no permiten que esto avance? Y también, si usted, y ahí esta es otra, no quiero preguntar, pero si usted conoce la agricultura sintrópica, si ha visto en Brasil, si ha podido visualizar eso, y qué le parece a usted desde la perspectiva agroecológica. Eso.
Son dos preguntas básicamente, no sé si se acuerdan. Bueno, tu frustración no es solamente con ustedes. Allá en Berkeley también hay estudiantes que quieren hacer una huerta y no reciben ningún apoyo ni nada. Y básicamente muchas veces hay conflicto de tiempo, que tienen que estar en las clases escuchando, ¿cierto? Un modelo pedagógico arcaico que tenemos, es clarísimo. Tenemos que aprender, 50% del aprendizaje tiene que ser práctico en la agricultura, obvio, pero eso no se da por la estructura, ¿cierto? Estamos metidos en un sistema arcaico que hay que modificarlo, entonces parte también de la reforma. Ahora, persecuciones han habido de todo tipo, o sea, lo primero que tú tienes que hacer es que si tú tomas una posición, ¿cierto?, política, científica, contestataria, vas a pagar un precio. O sea, primero que nada, eso hay que aceptarlo. O sea, los nombres que yo he recibido son de todo tipo. Pseudocientífico, comunista, hippie, no sé. Es parte del precio que uno tiene que pagar si uno va a plantear un nuevo paradigma, una nueva visión. Y he recibido no solo críticas de ese tipo, sino también dentro de mi propia universidad. No fui perseguido, pero sí fui castigado. A pesar de que yo jugué el juego académico, tengo más de 300 papers, no sé cuántos libros, jugué el juego, igual trataron de aislarme, de callarme, que no se logró, pero bueno, pero sí hubo mucho. Sobre todo en Estados Unidos, imagínate, metido a pesar de una universidad como Berkeley, que es una universidad supuestamente progresista, con una visión política latinoamericana, de agroecología, contra el modelo agronómico. Ahí se inspiró el modelo chileno. Sí, cuando fue el famoso Chile-California financiado por la Ford, todos los profesores de aquí se fueron a estudiar allá. Y lo que nosotros nos enseñaron, y todavía enseñan, es agricultura californiana modificada. ¿Cierto? Entonces, esa fue la parte de la colonización. Porque lo que tenemos que hacer es descolonizar. Yo recuerdo un profesor aquí muy respetado que un día me emplazó y me dijo que quién era yo para venir aquí. Y le dije, mira, no sé cuántos años me costó sacarme de las cosas que usted me enseñó para poder liberarme, descolonizarme y tratar de crear algo más nuestro. Entonces, claro que hay persecución de todo tipo. Hay censura también. Censura. No solo persecución, sino censura. Aquí no entra, no puede hablar, no puede publicar esto. Pero hay siempre caminos donde tú puedes trascender eso. Por acá en Chile, pues un día me contactaron un amigo mío en el Mercurio, iban a hacer una entrevista en la revista del campo. Y resultó que este amigo que tenía influencia en esos niveles, con esas familias, consiguió que me hicieran la entrevista y el día antes me llamaron y me dijeron que se había cancelado. Entonces yo dije, pero ¿la vamos a posponer? No se puede hacer la entrevista. Entonces, se fue mi amigo, este hombre que tiene contacto con esas familias, me dice, oye, ¿y cómo te fue la entrevista? No hubo. ¿Cómo? Se puso, no, se canceló. Yo dije, tú averigua. Yo los tipos lo que hicieron es que me enviaron y obviamente dijeron, no, porque no lo vamos a entrevistar. Entonces, bueno, existe esa censura a todo nivel. Pero tú tienes que, si tú crees en lo que tú haces, y además tú estás trabajando con movimientos sociales, eso es lo que importa. Porque ahí vienen las transformaciones, ¿cierto? Entonces, tú estudiaste, somos privilegiados, todos somos privilegiados, somos todos privilegiados, tenemos acceso a la universidad, no todos lo tienen. ¿Cuántos dijeron que había 600.000 jóvenes que no tienen acceso a mi educación ni mi trabajo? Bueno, tú eres una privilegiada. Entonces, ahora, tu privilegio, como siempre nos enseñaban nuestros profesores, Juan y otros, hay que devolver a la sociedad. Entonces, ¿cómo devuelves? Esa es una elección personal tuya, propia, y tú tendrás que buscar el camino
y vas a ser atacada y vas a ser marginada, pero si tú crees en tu camino, tienes que seguir adelante. ¿Y sobre la agricultura sintrópica? La agricultura sintrópica es una forma de agricultura que la respeto y fantástico que funciona, pero muchas veces nos cerramos en estos dietas, ¿no? Ay, yo soy sintrópico, yo soy biodinámico, yo soy no sé qué. Si nos abriéramos y descubriéramos que la agroecología es la gran ciencia, porque, mira, ¿por qué? Esa es la ciencia universal, porque si tú piensas en los ecosistemas, ¿qué explica los ecosistemas de la ecología? Hay una ciencia que explica cómo funciona la naturaleza en la ecología y te explica cómo funciona el Ártico, cómo funciona el bosque tropical, son los mismos principios. Entonces, hay unos principios generales, y si tú le quieres llamar sintrópico, fantástico, ya no tengo ningún problema. Y a lo mejor de ahí también hay ciertos principios que pueden influir en la agroecología, fantástico. Pero el problema es que no se dan los diálogos. Hay como, siempre los movimientos alternativos se segregan, se dividen, y por eso la derecha siempre gana, porque son siempre unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que entender que el problema fundamental es uno, es el sistema, ¿cierto? Y que hay alternativas para abordar ese sistema, pero tenemos que reconocer que tenemos que trabajar en cambiar ese sistema, unidos. Dejemos los viejos afuera, dejémosla. Entonces, en Chile lo mismo tiene que pasar. Olvidemos que somos. ¿Por qué no una persona? Hay gente, me imagino, de derecha que apoya el cambio de la Constitución. Bueno, esa persona, como decía un señor ahí, esa señora que dice que odia a los comunistas, debe estar sentada. ¿Por qué no? Y ella quiere cambiar la Constitución, escuchemos. Y el otro señor que no le gustan los hippies o lo que sea, digámoslo. Y los gays, y los estos, y los otros, todo el mundo. Porque el objetivo es cambiar el sistema para el beneficio de toda la sociedad. Ahora, ¿qué formas va a tomar? Bueno, eso es parte de la discusión. Entonces, yo estoy dispuesto a sentarme con gente de la sintrópica, de la biodinámica, de la orgánica, de la natural, de la regenerativa. Fantástico. Pero unifiquemos conceptos y actuemos para cambiar el sistema, con acción. Bueno, yo creo que este tema no se agota aquí claramente, ¿cierto? Va a continuar ahora en el hall. Pero profesores y estudiantes tenemos una misión, ¿cierto?, de seguir conversando sobre esto. Hay en curso una reforma curricular en agronomía y recursos. Yo creo que esa es una buena oportunidad para conversar estos temas, para llevarlos a la realidad. Para los que llegaron después de que comenzamos, les recuerdo que esto es parte de un seminario permanente que organizamos en el Campus Sur, que se llama Hacia una nueva visión de país desde el Campus Sur, donde están las 3 facultades más el INTA, de la segunda charla. Ya hay organizada, todavía no tenemos fecha, pero la próxima charla va a ser sobre el tema del agua, que es un gran tema, así que los invito a mantenerse atentos para esa fecha y, bueno, agradecerles a todos la concurrencia y pedirles un gran aplauso a la profesora. Quiero pedir una palabra, pero para dar un anuncio. Hola, compañeros. Desde la mesa de delegados de recursos y desde el Centro de Alumnos de Agronomía,